Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles en primer lugar que puedan estar aquí un día como hoy a estas horas. Es complicado, la verdad, pero bueno, el tema de los vuelos y todo lo demás nos hace que tengamos que ajustar un poco los tiempos a unos horarios un poquito impertinentes. Pero bueno, en fin, agradecer la presencia de las personas que vienen en nombre de la Consejería de Educación, en este caso Mónica Ramírez, directora general de Personal y de Formación del Profesorado, de la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, y de la compañera que viene, la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Tenerife. Bien, agradecerle su presencia y desde luego a todo el público presente, porque los temas que vamos a tratar yo creo que son de un calado importante, los datos que se van a dar son también bastante importantes y desde Comisiones Obreras venimos apostando por esos planes de salud mental en Canarias que ya está vencido desde el 2023. Tenemos que trabajar, seguro que se está trabajando, pero nosotros queremos que se trabaje, que se cuente precisamente con quienes conocen, quienes tienen datos, quienes tienen forma de participar para intentar que esos planes sean realmente efectivos, puesto que es un tema, la salud mental, el deterioro de la salud mental, que nos preocupa a todas y a todos y que nos debe preocupar a todos y a todos. Se está hablando mucho hoy en día de ello, pero yo creo que hay que centrar el tiro, no irnos por las ramas y que sean efectivas las medidas que se planifiquen para poder avanzar realmente en esta medida. El otro día nos decía Marta Carmona, en una conferencia que organizaba el Consejo Escolar de Canarias, precisamente. Marta Carmona es una psiquiatra del sistema de salud público de la Comunidad de Madrid, pues nos decía que los efectos que se están viendo ahora en los adolescentes de 15, 16, 17 años son fruto de traumas vividos desde los 0 a los 3 años en su primera infancia, y que hay que cuidar mucho esa edad de 0 a 3 años precisamente para no ver reflejados posteriormente esos problemas de salud mental en los jóvenes, en nuestros jóvenes. Y bueno, hemos pasado una pandemia hace 4 años, con lo cual nos preocupa muchísimo que dentro de 15, 16, 17 años podamos ver reflejados problemas importantes de deterioro de salud mental en nuestros adolescentes. Entonces, eso tenemos que tenerlo previsto, tenemos que tener la forma de trabajarlo desde ya para evitar que eso llegue a ser un problema y, bueno, pues en lo que ya tenemos también buscar las fórmulas de acompañamiento, los tratamientos adecuados, los medios, recursos económicos y humanos que puedan resolver este tipo de cuestiones, ¿vale? Yo no me voy a extender más porque en el fondo lo que queremos es que los compañeros que han estado trabajando a nivel internacional, a nivel nacional, con estas cuestiones desde la Federación de Enseñanza, nos cuenten un poco pues esas experiencias, esos resultados del Barómetro Internacional de la Salud Mental, nos cuenten un poco las conclusiones del informe que ha hecho el Instituto de Estudios Sindicales de Comisiones Obreras Canarias de la Fundación 1 de Mayo y un poco también las propuestas que desde la Federación llevamos planteando ya hace unos años y que continuaremos planteando para intentar ayudar a que esto deje de ser un problema tan grave como el que tenemos. Las cifras son impresionantes, no queremos generar alarma social porque no se trata de eso, se trata de que seamos conscientes de que tenemos un problema que tenemos que resolver entre todos y todas. Bien, dicho esto, la primera que va a intervenir es Cuqui Vera. Cuqui Vera es una compañera, nació en Málaga en el 63. Ella no le digo la edad. ¿Me ha confundido en el año? No. 83. ¿Qué voy a hacer? No le digo la edad, pero bueno, llevamos trabajando juntos en la Federación desde el 2004 aproximadamente. 83. Nos conocemos ya hace un tiempo. Y bueno, es una persona que lleva la política internacional de la Secretaría de Política Internacional de la Federación de Enseñanza, está muy implicada en el trabajo con la Internacional de la Educación, tiene pues muchos conocimientos en toda esa materia, se ha movido por medio mundo y bueno, pues ha participado, la FECO, la Federación de Enseñanza ha participado, ha sido el único sindicato que ha participado en ese barómetro internacional, ha hecho que se tengan datos de España en ese barómetro internacional y bueno, pues esos datos y esa información es la que ella nos va a dar. Bueno, el currículum es larguísimo, ha sido miembro delegada de personal de la Junta de Personal Docente, miembro del Consejo Sindical de Comisiones Obreras a nivel de Estado, miembro de la Ejecutiva
ya desde 2004 yo creo que no ha dejado de ser miembro de la ejecutiva de la Federación de Enseñanza en distintos ámbitos, comunicación internacional, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es docente, todos los miembros de la mesa somos docentes y bueno, pues eso también tiene el valor que tiene de poder traer este informe con datos de qué es lo que ocurre en las aulas, qué es lo que ocurre en los centros educativos y la preocupación que tenemos todos en que eso se pueda resolver. Pues nada más, Cuqui, te paso la palabra. Perfecto. ¿Te parece? Pues muchas gracias, José Ramón. Bueno, y lo primero de todo, creo que también hablo en nombre de mis compañeros. Nosotros estamos encantados de compartir con vosotros esta jornada de reflexión y de debate en torno a la salud mental y agradecer públicamente, en especial a José Ramón como secretario general, pero a todo el equipo, como yo digo, a todo el equipo de cocina que hace posible que hoy estemos aquí. Moisés, Débora, Flor, las compañeras Sonia, Francia, a todo el equipo de la Federación de Enseñanza, Juanma, veo muchas caras amigas, feliz de estar aquí, a todo el equipo de los compañeros de la Federación de Enseñanza de Comisiones Canarias. Bien, dicho esto, muchos años ya en el sindicato, algunos añitos, 30 y algo, pasando por diferentes órganos y en los últimos tiempos me tocó trabajar en la política internacional. ¿Qué hago yo en la política internacional? ¿Qué hace FECO en política internacional? Nosotros somos un sindicato que estamos afiliados a la Internacional de la Educación. ¿Eso qué es? Pues eso es una gran federación mundial. Igual que están los compañeros de sanidad en servicios públicos, en la Internacional de los Servicios Públicos, nosotros, los sindicatos de la educación, los sindicatos de enseñanza, nos afiliamos a una gran federación que se llama la Internacional de la Educación. Y como sindicato tiene una estructura, tiene unas comisiones ejecutivas, tiene un secretario general que se llama David Edwards, que ha grabado un pequeño vídeo que luego lo pondremos al final, ¿vale? Además es un compañero que habla varios idiomas y lo ha hecho en español, ¿vale? Y lo pondremos al final y veréis, es una persona además muy solidaria y muy sindicalista. Bueno, pues la Internacional de la Educación, que tiene diferentes oficinas en el mundo, una está en Bruselas, otra está en América del Sur, en Latinoamérica, en Costa Rica, otra está en América del Norte, en Washington, otra está en la zona del Pacífico y la otra está en la zona del Caribe, ¿vale? Y África. O sea que la Internacional de la Educación, que representa a 37 millones de profesionales de la enseñanza, que se dice muy pronto, tiene cerca de 400 sindicatos. Nosotros somos uno más. Lo único que ocurre es que FECO en España es un sindicato muy activo, muy participativo. Y hemos estado, y si podemos, seguiremos estando en esos órganos de decisión como son las comisiones ejecutivas. En su momento FECO era miembro de la Comisión Ejecutiva Mundial de la IE y actualmente formamos parte de la Comisión Ejecutiva Europea porque esa gran federación tiene una estructura europea que es lo que le llamamos el Comité Sindical Europeo de la Educación, ¿vale? Bueno, pues en ese seno de la Comisión Europea, de ese seno de la Comisión Sindical Europea, pues se ha cortado el pi. Esto es que yo hablo mucho con las manos. Bien. A ver, decía que en ese marco del Comité Sindical Europeo, los sindicatos, entre ellos nosotros, nos dimos cuenta de que la salud mental era un tema que nos preocupaba. Preocupaba a Italia, preocupaba al Reino Unido, preocupaba a Francia, y entonces nos decidimos embarcar en una investigación internacional, que es lo que le llamamos el barómetro internacional de la salud y bienestar del personal de la educación. Bien, ese barómetro ha permitido conocer cómo funciona. Venga, no te preocupes, ha sido culpa mía, Moisés, mil perdones, por Dios. Ese barómetro ha permitido, como yo digo, conocer cuál es la situación en torno a la salud física y mental de los profesionales en diferentes países. En España el trabajo lo ha coordinado Comisiones Obreras, ¿vale? Han participado Francia, Marruecos, Italia, Reino Unido, Japón, Argentina, etc. El trabajo lo hemos coordinado nosotros, pasamos un cuestionario aproximadamente a más de 3.000 profesionales de la enseñanza de todo el Estado. Aquí en Canarias pues también han participado los compañeros de las islas y mayoritariamente ha participado
profesorado de la red pública. También se mandó a privada, pero mayoritariamente la respuesta ha venido de la red de centros públicos y de muchas mujeres. O sea, mayoritariamente el sector está feminizado, como bien sabéis, y cerca de un 80% era profesoras. Bien. El barómetro radiografía la situación del personal educativo en torno a 4 ejes. Uno era el uso de las herramientas digitales, las condiciones de trabajo y la salud física y mental. Y también cómo conciliar la vida laboral con la vida profesional. Nosotros desde Comisiones Obreras veníamos viendo en los últimos tiempos que se estaban dando situaciones muy desagradables, desfavorables, situaciones alarmistas, situaciones raras que inciden en la salud física y mental del profesorado. Se notaba agobio, se notaba desesperación, ansiedad, depresión. Esta mañana incluso en la rueda de prensa lo veíamos, la situación de la salud mental es un tema que está de actualidad, es un tema que preocupa. Hay datos como el 37% de la población española tiene problemas de salud mental, sí. Ahora os pondré una infografía con algunos datos, como decía José Ramón, de cierto alarma, de cierto alarmismo social. Bien, pues viendo que ese tipo de situaciones de desesperación, de depresión, de ansiedad, de no sentirte reconocido, de situaciones violentas en los centros, agresiones, a veces físicas, pero la mayoría afortunadamente verbales, humillaciones, vejaciones, fue lo que llevó a lanzarnos, como digo, a este estudio. El estudio en España lo han contestado 3.000 profesionales de la enseñanza, pero el estudio recoge la respuesta de cerca de 27.000 profesionales y acaba dándote cuenta, o acaba como una de las conclusiones del informe, viendo que a pesar de las realidades tan distintas en los países, de contextos tan diferentes como puede ser un Japón, una Argentina, una España, todos coinciden en grandes mensajes, que son esos datos que os queríamos contar. Uno de ellos. A mí me encantaría tener... Sí. Bueno, ya yo creo que me lo sé de memoria alguno. Sí, pero bueno. De todas maneras, mirad, y además creo que me va a entender la representante del Colegio de Abogados, de psicólogos. De psicólogos. La semana pasada estábamos los compañeros en Ceuta y justamente el día que fuimos a hacer este tipo de presentación, el día anterior el Colegio de Abogados, el Colegio de Psicólogos de Ceuta hizo unas jornadas también específicas de salud mental. Cuando estábamos allí yo me di cuenta de una serie de datos y son estos datos que lo he copiado y que os lo voy a mostrar porque yo creo que no se conocen. Mirad, espera, lo voy a poner en grande. Mirad. Eso está bien. Bueno. Ahora. ¿Se ve ahora? Se ve ahora. Bien, Moisés, bien. Mira, uno de los datos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el primer año de la pandemia, la ansiedad y la depresión aumentaron un 25%. O sea, una de las conclusiones que se saca del informe es cómo después de la pandemia, después del confinamiento, la ansiedad y la depresión, ha aumentado mucho y ha aumentado, claro, en todos los países europeos. España está entre los 10 países más estresados de Europa. Ocupa el lugar número 7, en segundo lugar Turquía, ahí lo estáis viendo, en tercer lugar del ranking portugueses, Malta y Chipre. Pero España, que es lo que nos interesa ahora en este momento, entre los 10 países más estresados de Europa. Algunos de los datos. Datos sobre el estado de salud mental en la Unión Europea. 1 de cada 6 antes del confinamiento. 1 de cada 2 después del último año. Depresión o ansiedad. Este dato es brutal. El suicidio es la segunda causa más frecuente entre las personas más jóvenes de Europa. Y a pesar de ello, el 49% apenas tiene recursos, ¿verdad? La gente joven. Este dato lo comentaban los compañeros del Colegio de Psicólogos. Cada día mueren de suicidio 11 personas, lo intentan otras 200, 1 de cada 3
ha tenido ansiedad, más de 2 millones toman ansiolíticos, 1 de cada 7 adolescentes tiene problemas de salud mental y en España el 15% de jóvenes tienen síntomas de depresión. En definitiva, y ahora me voy a los datos ya del barómetro, son datos que te están diciendo algo hay que hacer, algo tienen que hacer las administraciones educativas, porque esto aterriza en la escuela, esto está pasando en nuestro ámbito y es la asignatura pendiente que tiene ahora mismo la educación. Abordar estos problemas que, como digo, tenemos en nuestros centros educativos. Mirad, en el tema de la infografía, en el tema del barómetro, vamos a ver, en el tema del... ¿Se ve ahora bien en grande ahí? Sí. ¿Se ve? Espera, lo voy a poner. No ha cambiado. No cambió. ¿Quieres ver la otra? Bueno, yo de todas maneras tengo... Ahora. ¿Se ve ahora, Roma? Sí, vale. Tiene un pequeño retraso. A ver. Bueno, esta es... A ver, esperar. ¿Ahora mejor? Esta es la segunda. Esta es la segunda. Bueno, aquí de alguna manera recoge los datos que han participado en España que antes os comentaba. Mirad, mensajes que tampoco es cuestión de aburriros con la infografía. Pero bueno, 10 mensajes importantes que se recogen de este barómetro, ¿vale? De este barómetro. España se sitúa en la media, un 40%. Los profesionales de la educación muestran ahora mismo, ahí lo veis, un porcentaje de personas que a menudo experimentan sentimientos negativos de ansiedad, depresión o desesperación. Un 40%, cerca de la mitad de los encuestados. Francia y Bélgica, me temo que en todo este barómetro llevan la palma, se llevan la estrellita, salen muy mal parados. Francia y Bélgica. El mejor parado, Japón. Me voy a poner así un poquillo doblado, ¿vale? Vamos a ver. Así mejor. Es que no se está viendo. ¿No se está viendo? No, acabamos de con el anterior. Porque no lo tiene. Pero... No lo Bueno, tiene. ¿y por qué me hacéis así con la cabeza? Porque Espera, porque espera. Efectivamente, Es que hay que ponerlo. ¿Por qué? Hay que Yo lo estaba ponerlo. intentando. Lo estabais viendo y digo yo, En me la hacéis así con la cabeza y yo el 40%. Vamos a ver. Tú no necesitas... Es que esto es un Mac, esto es un ordenador que va muy rápido. Pero una fenómeno. Vamos a ver. Está aquí la pantalla, ¿no? Esa hemos... ¿Es la infografía esta? ¿Esta es el que quieres ver? Correcto, esa es la infografía. ¿Ahora mejor? Vamos a ver, esto... No, Ahora. vale, Ahora sí esta es la de España, sí. Esta es la diapositiva de los datos de España. Bien, yo estaba diciendo que... En esta, venga, gracias Moisés. Está la misma que antes, por Dios. Esta. Vamos a ver, uno de los mensajes. Venga, vamos a despertarnos todos. El 40% del profesorado, ansiedad, como decía. Además, una ansiedad, una depresión prácticamente compartida por todos los países que han participado en la investigación. Segundo mensaje. Problemas para conciliar la vida personal y la vida profesional. Esta mañana alguien comentaba, me parece que era Nani, también, de un estudio que había sobre género, sobre salud mental en género, que precisamente son las mujeres el sector que tiene más complicado el tema de conciliar la vida laboral y la vida profesional. El grado de insatisfacción muy alto. Concretamente, tenemos ahí un 63%. Punto número 3, el estrés. El estrés prácticamente desde que empiezas a trabajar como docente hasta que acaba, el estrés nos va acompañando a lo largo de toda la trayectoria profesional. Un trabajo muy estresante, un 73%, 7 de cada 3. Uno de los factores que incide mucho en el tema del estrés es el uso de las herramientas digitales. Y es verdad, además se puso en evidencia después del confinamiento, cuando a los maestros nos exigían dar las clases online y entre que no había conectividad a la red y no se manejaba, el nivel de estrés subió. Otro de los mensajes, otro de los elementos que influyen en nuestra salud mental, en la salud física de todo el colectivo de profesionales de la educación. Siguiente mensaje, las condiciones de trabajo y la falta de reconocimiento.
también muy compartida con el resto de los compañeros de países europeos, prácticamente. No tenemos oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades limitadas. Ahí lo veis, sobre todo en Francia y en España, no tenemos carrera profesional, no tenemos manera de promocionar, no tenemos el estatuto de la función pública docente, que como bien sabéis es una de las reivindicaciones, la directora general lo tiene que saber, es una de las reivindicaciones que año tras año a todos los gobiernos hacemos, el estatuto de la función pública docente. Bueno, pues eso también crea una gran insatisfacción y a la larga problemas en nuestro desarrollo psicológico y mental. El reconocimiento, punto número 5, mensaje número 5, el estatus es muy bajo en todo el mundo, una falta de reconocimiento social de la labor que hace el docente. Pero además lo asienta la directora general, pero es verdad, esa falta de reconocimiento, que además es compartida, como veis, por la mayoría de los países, todos han sacado unos porcentajes muy altos. España está en un 84%, pero bueno, es que te vas a Francia, te vas al Reino Unido, 90 y tantos, o sea, prácticamente esa falta de reconocimiento, esa falta de dignificación que hace el profesorado, los apoyos por parte de la administración, por parte de la familia, por parte de toda la comunidad educativa, a nivel institucional, fundamental. Y eso a la larga es, estoy agobiado, estoy desesperado, estoy estresado, me voy a dar de baja o me voy a jubilar cuanto antes. Que no me quiten la jubilación porque ya me quiero jubilar. Estoy de niño hasta el cogote. Eso también influye en el estado de la salud física y mental. Punto número 6, la carga de trabajo. Esta mañana lo decían los compañeros. Vamos a ver. Tarea burocrática, cada vez la inspección y los equipos directivos tienen que entregar papelitos, fichas, que luego no sé a dónde van. Eso no lo puedo decir, pero se lo lee la gente. Nah. La mayoría de muchos informes que se manda a la inspección, porque todos tenemos amigos inspectores, ¿verdad? Muchas tareas burocráticas y ese exceso de carga laboral que te quita tiempo en lo que es el trabajo diario como docente también agobia, estresa y a la larga influye en la salud física y mental. Bueno, capítulo complicado, llamémosle así, el aumento de la violencia, capítulo complicado. Hay un 25% de profesorado que se queja de ser víctima de la violencia en los centros. Víctima. Un 44% es testigo, pero un 25% es víctima de casos de violencia. Cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de el típico acoso, el típico insulto, la humillación, agresiones, el discutir, el alumnado, ya estamos hablando de un poquito de violencia física, de cierto colectivo, también, bueno, que si te pinchan la rueda, que si te ponen al interno de turno, como muchas veces se pone la bombita de humo en el aula, o como me comentaba una compañera que da clases en Barbate, que tenía un curso bastante complicado y allí se movía la droga como periquillo por su casa. Muchos de los padres se dedicaban a la red y uno pues le dijo a la profesora, tú que me has suspendido, y hizo así. Vamos, que es verdad, que me lo contó. Hizo así con la navaja y le hizo así. Y llegó directamente a la pizarra. Entonces, te quiero decir que son situaciones que es violencia. Menos mal que el cuchillo no le dio aquí, pero tenemos casos de violencia aislados, pocos. No queremos titular en la prensa de que nuestras escuelas son violentas, ni mucho menos, desde el sindicato no queremos. Lo que queremos es analizar, ver lo que está pasando para ponerle solución. Bueno, pues no solamente parece ser que el sector del alumnado es el causante, parece ser que entre los propios miembros de los centros también hay problemitas de violencia entre equipos directivos y el que llega último al aula, entre los cuerpos de inspección, porque hay algunos ítems muy interesantes, donde a pesar de que la respuesta era anónima, te contestan que muchas veces el propio equipo directivo o cuerpo de inspección, le llaman órganos superiores, los que de alguna manera, bueno, pues acosan entre comillas o agreden. Pero esto es un capítulo importante. Más cositas. El ambiente y el entorno escolar en el centro es fundamental para esa buena salud física y salud mental. Aunque la mayoría del profesorado
entiende que está seguro en el centro, hay un 10% que se queja, y se queja precisamente de las relaciones de poder entre el maestro de a pie y los equipos directivos o los equipos de la inspección, que es lo que crea un poquito de tensión en ese ambiente escolar. Vamos a ver, otra cosita. Con respecto a mensajes que aporta el barómetro sobre información que tiene de salud, pues muy mal. Parece que hay información, pero, y el profesorado la conoce, pero hay un 39% importante de profesorado que se queja de que no va ni a jornadas de formación, que no llega información sobre jornadas de formación preventiva en salud mental, que es un tema un poquito que está invisibilizado. Y precisamente hoy aquí, y la rueda de prensa de esta mañana, y el teneros hoy todo aquí, es precisamente para darle visibilidad a un tema que está ahora mismo en los centros, que como yo decía antes es la asignatura pendiente que hay que abordar. Son desafíos importantes que hay que abordar con propuestas, con medidas, que luego mis compañeros irán abordando en diferentes intervenciones. Yo me acabo aquí con más datos. El barómetro es así de gordo. Datos hay muchos. Aburrirnos. Aquí queremos dar mensajes claros y escucharos a vosotros, para que las medidas o las propuestas sean compartidas, porque aquí tenemos a las representantes de la consejería, del consejo escolar, y vosotros sois trabajadores, sois docentes, y escucharos, porque yo creo que si en el futuro seguimos trabajando en Canarias, la salud mental tiene que ser medidas consensuadas, compartidas por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Yo el barómetro lo paso por correo electrónico a quien esté interesada. Antes me lo decías tú y me lo decías tú, Mónica. Todo, el barómetro, está aquí en papel y hay muchos datos. Has leído algo. Pero, y aquí me quedo. Pero yo creo que los datos que se aportan son suficientemente importantes para decir, señores, ha llegado el momento de abordarlo. Nosotros orgullosos de que sea Comisiones Obreras, un sindicato. Aquí no vamos a presumir de siglas, pero es verdad que Comisiones Obreras tiene a las espaldas, como sindicato, estudios con datos fiables, con informes, con medidas concretas, que queremos que se haga llegar a todas organizaciones interesadas de la comunidad educativa. Y en ello estamos. Y para eso hemos venido, a contároslo, y que luego escuchamos, ¿vale? Y que muchas gracias, pues, aunque hayáis asentido sin que la infografía haya correspondido. Pues venga, yo le paso a... ¿Me he quedado con más tiempo, con menos? Bien, bien, es que creo que teníamos unos 20 minutitos, por eso digo, que tampoco... Bueno, lo pongo aquí, está cerquita de los dos. Deciros también que el barómetro, esta es la segunda edición, la primera se hizo en el 2021, y hay un fallo en este barómetro que queremos subsanar para el futuro, y es que el cuestionario se ha pasado en centros de infantil, primaria y secundaria, pero no se ha tenido en cuenta al profesorado universitario. Entonces, justamente en las reuniones que se están teniendo con todos los países, es en la próxima edición del barómetro hacer partícipe al profesorado que da clases en la universidad, porque ahora solamente está hecho de infantil hasta secundaria, ¿vale? Y eso era también importante. Y otra cosa que he olvidado de otro de los datos, antes de que me lo recordéis, era que el profesorado, antes, esta mañana decía Nani una frase, cuando terminaba de intervenir, era, y a pesar de cómo está toda la situación, la profesión docente o la enseñanza es la profesión más bonita del mundo, dijo. Hay uno de los ítems en el cuestionario que te preguntan, a pesar de la ansiedad, a pesar de la depresión, a pesar del estrés, a pesar de la falta de reconocimiento, ¿tú volverías a ser docente? La mayoría contestaba sí. Cerca del 90% decía, volvería a repetir y volvería a ser docente, a pesar de lo que está cayendo, como decimos, a pesar de lo que está cayendo o de la que está cayendo. Y había otra pregunta que no la he recogido en la infografía, que era sobre las bajas, que Pablo también os va a comentar. La mayoría del profesorado iba a clase estando enfermo. Hablaba de un porcentaje, ¿no?
asiente Mónica, que era el 80 y tanto % del profesorado, estando enfermo, iba a clase, por la complicidad y el compromiso con el alumnado. Y, Pablo lo comentará luego, aunque hayan aumentado, apenas se daba de baja. Solamente un 39% del profesorado en el último año se había dado de baja médica. O sea que nos gusta la profesión, tenemos un compromiso con nuestros alumnos y alumnas, y yo ya me voy callando, que yo ya he chupado mis 20 minutos, pero Gracias, Pupi. a ti. Ahora va a tomar la palabra Pablo García de Vicuña, compañero profesor de Historia y funcionario docente del País Vasco. Es coautor del libro Aproximación a la Historia Contemporánea de Euskal Herria y también de la unidad didáctica Historia del Movimiento Obrero Vasco, ¿vale? De Comisiones Obreras de Euskadi. Es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Euskadi, de Comisiones Obreras, y desde el 2021 es el director del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación Primero de Mayo. Destacar que en el último año, 2023, se han publicado 2 informes que ha coordinado, que es la memoria democrática en las aulas y del que vamos a hablar hoy, que es la salud mental en la educación. ¿Vale? Muy bien, gracias José Ramón. Bueno, en primer lugar, agradeceros, como han hecho ya mis compañeros, vuestra presencia. Creo que esto solo tiene sentido precisamente cuando estáis ahí. El que estemos aquí nosotros es circunstancial. Lo importante es que haya eco y que lo que podamos trasladar a su vez tenga primero un intercambio de opiniones y posteriormente también el debate oportuno para llevarlo hasta donde cada cual quiera hacerlo llegar, ¿no? Bien, voy a dedicar un poco la intervención basada en 2 partes. Como ha dicho José Ramón, yo en estos momentos estoy coordinando el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales, que depende de la Federación de Enseñanza, englobado dentro de la Fundación Primero de Mayo, y que tiene un objetivo muy claro, y es que haya temas de educación que sin estar, no ocurre con en este caso, pero bueno, sin que sean la actualidad informativa cotidiana, sirvan para que el colectivo docente y en general el ámbito que se mueve dentro de la educación tengan una oportunidad para reflexionar, para debatir, para hablar, para intercambiar, para informar, ¿no? En este caso concreto, el instituto parte de tiene en realidad 2 órganos, un poco el primero lo represento yo, la dirección, a la hora de coordinar todos los trabajos, y luego tiene un consejo asesor que es el que busca precisamente con gente de distintos territorios y de distintas sensibilidades, buscar también temas que puedan ser, como digo, objeto de estudio posteriormente y de desarrollo. La finalidad, ya lo he comentado, es proponer sobre todo. Son temas que ahora nos ocupa uno que, como digo, está de bastante actualidad, pero que no tienen que ir al hilo directo de la actualidad informativa, porque para eso ya hay otras ramas del sindicato, que es la acción sindical propiamente de cada colectivo y cada sector, el que se encarga del día a día, del trabajo sindical, ¿no? Lo nuestro es un poco más una labor de reposo, de opinar, de ir formando opinión, de generar reflexión y de buscar también intercambios. Nos ocurrió una cosa muy curiosa al principio, porque en algún momento, proponiendo a algunos compañeros y compañeras que participaran en algunos de los informes que hemos editado, hubo un par de tics diciendo, bueno, pues que esta persona con comisiones, como dando a entender que igual no era de la cuerda donde tendría que moverse el sindicato. Nos parece que al contrario, que en un instituto de estas características tenemos que estar abiertos a cualquier opinión, porque tenemos que aprender de quienes piensan como nosotros y de los que no piensan como nosotros, que son los que nos tienen que dar una apertura de mente y de participación mayor, la que muchas veces nos movemos, ¿no? Bien, estas son las áreas de actuación en las cuales se mueve el instituto. Se mueve, como veis, tocando distintas etapas educativas, porque de todas ellas se puede hablar. Se mueve también buscando, en el fondo, que todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo forme ciudadanos y ciudadanas que sirvan a la propia comunidad, y se trata, por tanto, de buscar siempre una ciudadanía activa dentro de actividades que la política educativa como tal pueda seguir desarrollando. La presentación va a quedar en manos del sindicato, de la federación, por lo tanto, no es cuestión tampoco, por mi parte, que toméis notas, y además voy a pasar rápidamente por toda esta primera parte. Bien, en el tiempo que llevo ya al frente, que son 2 años un poco largos, hemos ido publicando distintos informes. Ahí tenéis recogidos los 3 primeros. El primero de ellos trató de hacer una primera evaluación de cómo
se encuentra la realidad del alumnado inmigrante en el Estado, no en cuanto al nivel de inmersión y de inclusión, que creemos que prácticamente es del 100%, sino de satisfacción y de resultados académicos. Porque creíamos, y la hipótesis se confirmó, que hay una diferencia entre lo que es introducir a este tipo de alumnado en el aula y que luego tenga los resultados académicos que todos y todas deseamos. Y ahí todavía, desgraciadamente, hay una brecha que no hemos conseguido cerrar. El segundo era un poco un reto en plan de esto que os decía, de buscar reflexión, ¿no? Nos gusta decir a los y las docentes que trabajamos en el ámbito de la enseñanza pública que la enseñanza pública española es una enseñanza inclusiva, es una enseñanza mixta, es una enseñanza que apoya y que basa y que genera ciudadanía de primer grado, pero buscamos 5 características que son casi de dominio común, que cada uno y cada una de nosotros seguramente podría definir, y quisimos indagar si realmente tenían soporte para seguir diciéndolas o no. Entonces encargamos a una serie de expertos en cada uno de estos temas que opinaran si realmente la enseñanza pública en España, hoy por hoy, por ejemplo, aparte de ser mixta, es coeducadora, o aparte de ser inclusiva, es integradora, ¿no? Entonces, yo os sugiero que os leáis todos los informes, pero bueno, en concreto, como están a disposición, los podéis descargar todos ellos de forma gratuita en la página de la Fundación 1 de Mayo, es simplemente indagar sobre él, leer un poco el índice, además son índices interactivos, con lo cual pincháis en el artículo que os interese y no tenéis por qué seguir leyendo más, pero yo creo que es un ejercicio de reflexión interesante, ¿no? Por ver si se sostienen o no algunos de los mitos, entre comillas, que puede tener la enseñanza pública. Y el tercero de los informes del pasado año fue el de la identidad europea en la educación española, porque buscábamos lo mismo, preguntarnos si en estos momentos, cuando más del 50% de las decisiones que se toman en un país no le corresponden ya al país, sino que le corresponden a otros organismos internacionales como es la Unión Europea, nuestros alumnos y nuestras alumnas conocían suficientemente Europa. O dicho de otra manera, si estábamos desde distintos ámbitos fortaleciendo lo que puede entenderse como ciudadanía europea o no. Entonces, yo suelo decir que un padre nunca tiene que renunciar a ninguno de los hijos, ¿no? Pero yo diría que al menos de los que he mencionado hasta ahora, quizás este fue el que más aportó, en el sentido de que hubo una colaboración intensa. Hubo cerca de 20 profesionales de distintos ámbitos, del ámbito de la educación, del ámbito del derecho, del ámbito de la propia Unión Europea, a través de la Comisión de Educación Europea, que participaron dando clave de si realmente o no había en esos momentos integración europea en la enseñanza. Y los dos últimos, que los he mencionado antes de pasada José Ramón, son los que hemos presentado el curso pasado, el año 2023. El primero de ellos tocaba de alguna manera lo relativo y venía como una demanda ya muy concreta, eso no fue propiamente un trabajo iniciado por el instituto, sino que fue una demanda que se nos planteó porque había un colectivo de profesorado de formación profesional, especialmente el que trabaja en el ámbito de la formación profesional básica o de los ciclos medios, que consideraba que tenía en muchas ocasiones un alumnado con determinadas necesidades educativas especiales para lo cual no estaba preparado para atender. Y buscaban de alguna manera remedio, buscaban de alguna manera consejo y que se les diera oportunidad de poder identificar este tipo de alumnado en base a unas ciertas características que pudieran tener, sobre todo facilitar una metodología de actuación con ellos y, por último, un tipo de evaluación también concreta. Contamos con la oportunidad de un orientador, en ese momento recién jubilado, que había trabajado en centros de FP con esta misma inquietud y se dispuso a hacerlo. E identificó, si no hablo de memoria, pero creo que fueron en torno a 23 tipos de alumnado con esta característica, a los cuales marcaba o señalaba distintos enfoques a la hora de tratar y trabajar con ellos y por último también de evaluarlos. Por tanto, si hay alguien en esta sala o conocéis a alguien que pueda estar en unas circunstancias similares de necesidad de información y de formación, tiene ahí un material para acudir. El último de los informes presentados fue el de la memoria democrática en las aulas, un poco al calor de la Ley de Memoria Democrática que se había aprobado a nivel estatal y buscando también, yo un poco también por de formación profesional que provengo del ámbito de la historia, pues buscando también desde mi experiencia en los currículos escolares de la ESO y del bachillerato la poca influencia que hay de la historia reciente española.
donde se llega siempre con la lengua afuera, y tan solo en el segundo de bachillerato, donde está la exigencia del sí o sí, de la prueba de EBAU, que te condiciona el temario, en el resto de los temarios donde se podría ver estos temas, pues prácticamente ya es a gusto del profesor o del profesora trabajarlo, porque llega al final del temario, cuando la gente está cansada, cuando queda muy poco tiempo para evaluar y demás. Por tanto, nos parecía que era importante contar con personas que de esa historia reciente, partiendo de la Segunda República hasta la transición, opinaran qué temas creían que deberían incorporarse en el currículo. Tanto este informe, con cada uno de los artículos, como cualquiera de los anteriores, cuentan en todos los artículos con una bibliografía extensa. Por tanto, ya no solo es leer al autor o autora que firma ese artículo, sino que tendríais la oportunidad de consultarlo a través de la bibliografía extensa que se plantea ahí. Bien, y ahora me toca hablar de mi libro, que es este. Está, como digo, a disposición vuestra, descarga gratuita sin ningún problema. Bueno, ahí tenéis relatadas un poco lo que son las presentaciones que hemos hecho hasta el momento del documento. Es un documento que, como decía antes, al calor de lo que está siendo una actualidad informativa que incide en ello, pues también está conciliando determinadas participaciones, ¿no? Pero independientemente de las que se han hecho y las que van a venir en esta gira que estamos haciendo desde la Federación Estatal, yo creo que hay algunas cuestiones que, sea este el momento o no, habría que tocarlas ya. Al margen de que haya realmente una necesidad de hablar de todo esto en el ámbito social, no ya solo en el educativo, sino en el ámbito social, yo creo que hay informaciones de distinta índole que nos indicaban que el instituto tenía que pararse a buscar también si podíamos realizar un informe o no, como el que tenéis ahí delante. A ver, ¿era necesario un informe? Nosotros creíamos que sí, porque los datos eran clarísimos. Ha estado Cookie ya citando unos cuantos incluidos en el barómetro, pero es que diariamente la información seguía indicando, desde mi punto de vista, con demasiada, a veces, no sé, levedad, porque todo lo que es informativo un día, al día siguiente parece que ya está en los límites de la prehistoria, ¿no? Y que ha pasado la importancia y por tanto hay que dedicarse a otros temas que en estos momentos suscitan más interés, pero era recurrente desde el 20 prácticamente, cuando incide de una manera tan importante la pandemia y el confinamiento posterior, y lo que hemos ido viendo posteriormente, nos indicaban que efectivamente estábamos ante un fenómeno que no era ocasional de un día, que no era al gusto de un medio de comunicación por dar el campanazo en ese momento, sino que era un tema recurrente al cual había que recurrir. Y precisamente uno de los informes, están ahí citados unos cuantos, pero uno de los informes es el que hizo en el 21, creo que fue Save the Children, Crecer Saludablemente. Ponía el foco ya en una frase que a mí me llamó mucho la atención y puso el foco en una de las patas que queríamos situar el informe, que era que todo lo que tiene que ver con el desarrollo mental de una persona se genera entre los 0 y los 6 años de vida. Claro, esto luego seguramente saldrá de una manera mucho más importante, pero ponía el foco ya en un elemento distinto de donde parece ser que ahora las administraciones empiezan a tener más inquietud, que es qué ocurre con que la avalancha esta de autolesiones o el incremento proporcional que se ha producido en el ámbito de los intentos de suicidio de muchos jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero Save the Children decía, no, es que esto hay que empezar a mirar más atrás. Esto hay que empezar a mirar donde realmente se está cociendo el futuro de esa persona en cuanto a actitud mental. Y yo aquí digo algo que luego en el debate, si queréis, entramos mucho más en profundidad de ello, ahora lo voy a citar simplemente. Yo aquí digo algo que creo que es otra carencia que tenemos las profesionales educativas y que las administraciones hasta el momento no están sabiendo tratar, que es la formación en educación mental. O dicho de otra manera, ¿de qué manera se puede trabajar desde el punto de vista del profesorado o del colectivo docente que atiende al alumnado cuestiones que tienen que ver con la educación emocional? Luego os citaré a uno de los autores que intervinieron en el artículo, en el informe, porque creo que va a dar alguna pauta por donde podemos entender esto mejor. Bien, ahí están señaladas un poco lo que fueron las guías nuestras
a la hora de enfocar el tema. Había, como digo, distintos análisis, distintos parámetros, distintos cuestionarios que nos indicaban claramente que si queríamos trabajar el tema de la enseñanza, perdón, de la salud mental, tenía que ser desde todas las ópticas. No nos valía simplemente, como parecía que en estos momentos se fijaba el punto de vista del tratamiento en jóvenes y adolescentes, sino también qué pasa con el colectivo docente. Lo ha mencionado Kuki. El sistema médico lo tiene muy claro. El colectivo profesional que más bajas por depresión acumula es el docente. Es el docente. Y lo dirán también mis compañeros posteriormente, partiendo de una situación que muchas veces no es identificable como tal. Porque si hay una enfermedad que tenga algún tipo de estigma, es precisamente esta. Nadie duda en decir que tiene que ir al traumatólogo o que tiene unas anginas de caballo y que tiene que pedir rápidamente una consulta médica. Pero a ver cuántos dicen, vais a tener que cubrirme, voy a tener que ir porque voy a tener que visitar al psiquiatra o al psicólogo. Es decir, todavía hay un estigma en esta sociedad que hace que las enfermedades de carácter mental o las situaciones provocadas por un aumento de estrés o de ansiedad y demás estén en el ámbito de lo privado. Y esto es algo que tenemos, creo yo, que entre todos y todas empezar a cambiar, ¿no? Bien, visto el panorama, que queríamos trabajar en profundidad la salud mental, lo que hicimos fue señalar de qué manera nos podíamos dedicar a ello, ¿no? Entonces contactamos, no lo he dicho, pero ya aprovecho para decirlo para los pasados y para los futuros que puedan venir, y estaría encantadísimo que me sugirieseis posibles temas de trabajo. No podemos dar un duro sobre esto, no hay dinero, no hay presupuesto. Luego siempre se piden colaboraciones generosas, desinteresadas, por parte de compañeros y compañeras de cualquier ámbito que quieran participar en el proyecto que se expone, ¿no? Bueno, pues aquí contamos con 9 expertos y expertas de 3 ámbitos distintos, de la psicología, lógicamente, tratando de salud mental tenía que ser así, también del trabajo, incluso del tercer sector, ¿vale? Y a partir de allá lo que hicimos fue buscar, con la opinión de estas personas, organizar el trabajo en torno a lo que consideramos como que podían ser 9 visiones. ¿Cómo se puede tratar la salud mental desde distintas visiones? Desde la visión del adolescente, de la visión actual, la del profesorado, así no voy a seguir hasta las 9, ¿no? Lo que hicimos a continuación fue, con estas personas que ya se habían decantado por un tipo concreto de visión para tratar la salud mental, acudir a ellas, darles libertad absoluta para participar en ello, y lo que he hecho en la presentación, que no me voy a detener aquí porque, como digo, va a quedar a vuestra disposición y lo podéis consultar cuando queráis, ha sido seleccionar algunas de las informaciones más importantes que nos parecían que estas personas querían dar en sus propios artículos. Bien, sí me gustaría quedarme, y lo había mencionado antes, en la de Jaume Funes, que hablaba precisamente sobre el colectivo docente. Y decía algo, bueno, dice muchas cosas. Jaume Funes es un psicólogo especializado en temas de adolescencia, lleva prácticamente toda su vida editando libros y publicando y haciendo presentaciones con temas sobre el mundo adolescente. Y decía algo que yo creo que forma un poco parte de lo que os he mencionado al principio, que difícilmente podremos ayudar a alguien, sobre todo en temas de salud mental, cuando vemos que una persona tiene pues reincidencia en llegar tarde al aula, poca comunicación con sus compañeros y compañeras. Es decir, cuando vemos que está ocurriendo algo, si no somos capaces de tener alternativas para trabajar con esa persona. Y esas alternativas muchas veces pueden venir, y Jaume Funes así lo dice, desde el propio conocimiento que uno y una tienen que tener de sí mismo y de cómo actuar en situaciones similares. Es decir, no puedo ayudar a la persona que quiero ayudar si no sé primero cómo ayudarme a mí mismo en estos casos. Cómo salir de una depresión, cómo intentar mejorar situaciones. Bueno, que no estoy diciendo que ahora prescindamos de los colectivos específicos que trabajan este tipo de enfermedades, ¿no? Pero que precisamente tiene que conocerse esa persona lo suficiente como o acudir a manos profesionales que le ayuden a conocerse para después prestar la ayuda que tenga que hacer dentro del aula. Esas dimensiones de las que hablaba él, para conseguir el equilibrio, aprender a comprenderse, entender el comportamiento del alumnado y facilitar la comunicación, nos parece que son mensajes de lo más sencillos, pero es que para incidir en temas donde vemos que puede haber chicos, chicas, niños, niñas con determinadas creencias, hay que tener muy claro por dónde se quiere continuar en esa ayuda.
Y el último elemento, bueno, el penúltimo elemento que quiero mencionar de esta visión es la sindical. Lógicamente somos un sindicato de enseñanza, por tanto tenemos respuestas, y así hablarán nuestros compañeros después de las respuestas que tenemos que dar a todo este mundo. La compañera que participó en este informe, con este artículo, es la responsable de salud laboral a nivel de toda la Confederación de las Comisiones Obreras, y puso el foco donde muchas veces se nos escapa. Aunque en cuanto profundizamos decimos, claro, es que tiene que ser así. También ha dicho algo sobre esto Cook que antes. Si estamos hablando de un colectivo docente que es extremadamente feminizado, especialmente en algunas etapas, y sabemos la carga excesiva que tiene muchas veces este colectivo y este sector con respecto a la atención a la conciliación y a la propia vida laboral, la ecuación es correcta. O sea, el colectivo docente en temas de salud laboral tiene también una cuestión de género. Hay que mirarlo también con perspectiva de género, porque es un colectivo a su vez el más perjudicado dentro del ámbito de este tipo de enfermedades. Lo último con lo que acabo ya la presentación tiene que ver con esa último elemento, esa última visión que nosotros también queríamos tocar, y es que hablando de esto y dado que se estaba mostrando por experiencias y por noticias que nos llegaban que las administraciones estaban poniendo el foco en que había que hablar de salud mental, pues nos dirigimos a dos. Podemos haber tocado cualquiera, ¿no? Podríamos haber tocado, por ejemplo, Canarias, ¿no? Pero el no haberlo tocado no es más que un error mío, ¿eh? No es achacable a que no hubiese habido participación por vuestra parte. Entonces elegimos de alguna manera al Ministerio porque supimos de que iba a poner en marcha un plan, un programa de actuación con las distintas comunidades autónomas ofreciendo apoyo económico sobre un total de 5 millones de euros, algo que ya de entrada pues consideramos que es suficientemente escaso como para los objetivos que se proponía, donde en el espacio de 2 años, si no me equivoco, proponía a las administraciones autonómicas que valoraran algún tipo de intervención sobre salud mental en la educación. Entonces recibían este tipo de aportaciones y en base a eso y a la proporción correspondiente, según el sistema que tiene de equilibrios, pues le daba un dinero para la realización o para la ayuda de este plan. A la vez que el Ministerio nos propuso este artículo aceptó esa apuesta por hacer el artículo, contamos con una administración autonómica, en este caso pues por cercanía mía con la administración vasca, que también hizo un estudio correspondiente a partir de un artículo que tenía de comunicación de cercanía con el ámbito sobre todo de la prevención del suicidio. Como digo, podía haber sido cualquier otra, pero muchas veces los tiempos marcan y tampoco era cuestión de dedicarle más para ello, ¿no? Otra de las visiones, como en esta visión integral que queríamos dar de esto, era la visión de las familias. No se puede emprender ninguna acción ni por parte de las administraciones, ni por parte de los docentes, ni del personal educativo, si lógicamente no se toca también a las familias y se les escucha en su actuación cotidiana, ¿no? Entonces nos dirigimos también a algunas asociaciones de familiares que ayudan a enfermos y enfermas de la salud mental para que nos contaran qué es lo que hacen, qué es lo que piden y en qué basan sus actuaciones. Y ahí hay 2 ejemplos, una asociación alavesa y una catalana que también explican su actividad cotidiana a la hora de atender la salud mental. Bien, pues esto era un poco lo que os quería trasladar. En la parte de abajo tenéis el link para descargar el documento, pero como os digo, es de consulta rápida. Si a través entráis en la página de la Fundación 1 de Mayo, vais a la pestaña de informes y os descargáis aquel informe que os parezca más relevante. Vale, gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a los 2 ponentes conjuntamente, los voy a presentar a los 2 porque ellos se van a repartir un poco el tiempo de la intervención entre cada uno de ellos. Como esta mañana habló mucho Nani en la rueda de prensa, bueno, fue la única que habló, entonces lo mismo le toca hablar a Rafa ahora un poquito más. Pero bueno, les presento. Nani Pizarro es compañera también de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras a nivel de Estado, es miembro de la Comisión Ejecutiva, lleva la responsabilidad de salud laboral y de formación para el empleo, pero no es nueva tampoco, ya esta es la segunda vez que ocupa el cargo en la Ejecutiva Federal y bueno, pues ella es también profesora de Lengua Castellana y Literatura, licenciada en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid y muchas otras cosas por la Universidad Complutense de Madrid.
Y bueno, pues trabaja y ha sido también, en este caso tiene una larga trayectoria sindical, siendo miembro de la Junta de Personal de su entorno en Madrid, en algunos de los distritos, sur, este, etcétera. Ha sido secretaria también de la sesión sindical, en fin, que tiene una trayectoria también bastante amplia y sobre todo pues se ha ido especializando, quizás sin querer, pero porque le ha tocado la responsabilidad en los temas de salud laboral del personal docente, en este caso, pero en términos generales también, ¿vale? Entonces, pues bueno, han trabajado mucho los riesgos psicosociales en el ámbito educativo y por ahí un poco viene la expresión. Nos le toca un poco contar también, pues, qué visión tiene el sindicato, cuáles son las propuestas de acción del sindicato, etcétera, etcétera, que es un poco en lo que va a versar la intervención de los dos, del otro compañero, Rafael Páez. Rafa es también pertenece a la Comisión Ejecutiva como adjunto a la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Formación Sindical. Bueno, lleva también el área de Medio Ambiente en particular, le ha tocado a él. Es profesor de secundaria, de Geografía e Historia y bueno, pues también pertenece y tiene una larga trayectoria dentro de lo que es el ámbito sindical, también siendo miembro de la Junta de Personal de Pública No Universitaria de sus ámbitos, siendo miembro de la sesión sindical de Pública No Universitaria de Madrid Este y Madrid Capital, siendo también secretario o habiendo sido secretario de la sesión sindical, en este caso del sur, de Madrid Sur, si no recuerdo mal, y pues bueno, también en este caso fue en este caso secretario de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras a nivel de Estado. Entonces, pues bueno, también tiene una trayectoria amplia en esta materia. Y bueno, pues le dejo la palabra a los dos. Comienza Nani, entiendo, y luego le pasa la palabra a Rafa, ¿vale? Bueno, como... A ellos le vamos a dejar un poquito más de tiempo, más o menos 30 minutos, para que se pueda... Vale, voy a intentar, yo soy muy parlanchina, yo sé voy a que le gusta intentar hablar mucho. contenerme. Bueno, ante todo quería agradeceros a todos y a todas vuestra presencia. Creemos que es muy importante y fundamental que se empiecen a visibilizar estos temas precisamente para acabar con los estigmas. Entonces esto ya es haber conseguido algo y por supuesto, como decía Kuki, agradecer a todo el equipo de las comisiones obreras de enseñanza de Canarias vuestra hospitalidad y vuestro trabajo diario. Y yo me tengo que referir especialmente a Flor porque trabajo muchísimo con ella y creo que se merece este reconocimiento público a su trayectoria y a su labor. Bueno, dicho esto, nos vamos a repartir un poco el trabajo para que sea organizado y yo voy a comentar un poco una panorámica general sobre nuestra visión y nuestras propuestas de cómo tendría que hacerse, yo siempre digo en broma, nuestra carta a los Reyes Magos. Y luego Rafa se va a centrar en un punto que nos parece clave, que es como el corazón de todo esto, que es qué tiene que ver con los riesgos psicosociales y cómo hay que abordar esa parte concreta que es más laboral y más profesional de cara a las personas que trabajamos en la enseñanza. Entonces nos lo vamos a repartir así. Y bueno, lo primero que quería hacer es una previa antes de empezar con todo esto, porque Kuki ha dicho una cosa que me parece clave y que creo que desde las comisiones obreras tenemos la obligación moral de aclarar esto siempre que salga. Vamos a ver, en primer lugar, cada cierto tiempo en los medios de comunicación, inocentemente o no, aparece el mantra de el absentismo laboral porque la gente está de baja. Vamos a ver, el absentismo laboral consiste en que una persona no asiste a su puesto de trabajo de manera injustificada. Es decir, como si nuestros alumnos hicieran pellas, nosotros lo mismo, pellas decimos en Madrid, cuando te saltan las clases. Entonces, las personas que están de baja no son absentistas. Un alumno que se rompe una pierna y no puede asistir a su instituto no es absentista, tiene una baja justificada. Una persona que no va a trabajar no vale decir que es absentismo. Como mínimo, y siendo bien intencionados, deciríamos que esos profesionales no están hablando con propiedad o que no se han documentado. Y pensando mal, podemos pensar que es un mantra para que la gente empiece a identificar que faltar a un puesto de trabajo por estar enfermo es algo que está mal, que hay que evitar y que hay que considerar. Yo no veo positivo que una persona, estando enferma, vaya a trabajar. Veo que es una muestra de su, cariño hacia su trabajo, de su empeño, su cariño hacia lo que es la profesión,
Pero creo que los derechos laborales consisten en que si tú estás enfermo o enferma, no vayas a trabajar y no te sientas mal por ello. Y eso también forma parte de la salud mental. Y eso tenemos que combatirlo. Tener una baja no es algo que sea un capricho, es un derecho. Y es una obligación también muchas veces, porque lo hemos visto con la pandemia, que si tú vas a trabajar y tienes algo contagioso, no solamente es un derecho, es una obligación y es una responsabilidad como ciudadano, porque puedes contagiar algo a los demás y mirad luego lo que pasa. Con lo cual, muy importante con estos mensajes que son aparentemente inocentes y que se repiten así como el que no quiere la cosa, porque son muy importantes para concienciar a las personas, a veces para mal, a veces para bien. Las bajas médicas son bajas médicas, no son absentismo, por mucho que algunas personas nos lo repitan. Dicho esto, desde Comisiones Obreras tenemos la idea fundamental de que la salud mental tiene que importarnos a todos y a todas, porque todos y todas estamos implicados en esto. Somos animales sociales. A no ser que vivas solo en algún sitio por ahí perdido, que es algo excepcional, la mayoría de las personas vivimos en sociedad. Y cómo se encuentra tu entorno a ti te afecta positivamente y negativamente. Tradicionalmente las comisiones obreras tienen un largo recorrido y muchísima trayectoria trabajando los riesgos psicosociales, y no me voy a detener ahí porque de eso es lo que os va a hablar Rafa. Pero fijaos si tenemos esto trabajado, que solamente hay 2 métodos oficiales en España válidos a nivel legal para detectar el nivel de riesgos psicosociales al que está expuesta una persona en su centro de trabajo, que son los únicos legales. Uno es del Instituto de Salud, es decir, del INS, estamos hablando del Ministerio, y otro es el validado por comisiones obreras, el método de ISTAS, que además tiene valor también internacional y es válido en otros países. Eso significa que llevamos muchos años trabajando en esto, hemos hecho muchos informes y hemos trabajado mucho, y esto nos permite tener una información de calidad. Entonces, después de toda esta trayectoria llegamos a la conclusión de que nuestro trabajo tenía que ser integral. Todas las medidas que se tomen tienen que ser integrales, porque cuando tú vas al aula y tu alumno o tu alumna se encuentra mal, y si tú no eres, dicho así coloquial, de corchopán, pues te afecta y tú te vas a tu casa pensando cómo se encontrará este alumno o esta alumna, pero a lo mejor se encuentra mal porque su padre o su madre se encuentran mal. Y si tú llegas a clase, todos los que somos docentes, cuando hay un día que tú estás más triste o más alegre, los alumnos y las alumnas lo detectan. Dicen, ¡ay, profe, qué contenta vienes hoy! Hoy traes la cara, profe. Eso significa que todo lo que hagamos tiene una interdependencia. Y es lo bonito también de esta profesión, que nuestra profesión consiste, como decía el poema de Machado, en pasar haciendo caminos. Pero para eso, para poder hacer un camino con nuestro alumnado, tenemos que tener una compenetración, y esto tiene que ver con la salud mental. Por eso, cuando hacemos estrategias o hacemos planes, tienen que estar enfocados a toda la comunidad educativa, porque si no siempre estarán condenados al fracaso. El 10 de octubre, si no recuerdo mal, es el Día Internacional de la Salud Mental, y este año decidimos hacer una guía para mejorar la salud mental de la comunidad educativa. Y para hacer un enfoque integral decidimos dedicarlo a las diferentes patas, las diferentes partes que tendríamos sobre las que tendríamos que trabajar. Entonces propusimos acciones sobre el alumnado, acciones que tendrían que ver con las familias y acciones que tendrían que ver con las personas trabajadoras, tanto en el trabajo diario, en los centros de enseñanza, como qué le pediríamos o qué se debería hacer desde las administraciones para mejorar esto, ¿no? Y entonces eso es lo que os voy a un poco contar muy resumidamente. Mira, ¿qué les pedimos a las administraciones? Hombre, pues les pedimos lo que ha comentado mi compañero Pablo, por ejemplo, que si el Ministerio de Educación quiere lanzar un plan para mejorar la salud del alumnado a todo en un nivel estatal, no puede dedicarle 5 millones de euros al año. Bueno, para el plan, porque ni siquiera decía que fuera anual, para un plan, porque eso es una cantidad claramente insuficiente. Entonces, se necesitan planes a diferentes niveles de administraciones, y que estas administraciones cooperen y se coordinen.
Eso es fundamental. Y además necesitamos que estos planes tengan una suficiente dotación de recursos humanos y económicos, porque si no, tenemos muy buenas intenciones, pero no llegaremos a ningún sitio. ¿Cómo tenemos que un poco organizar esto? ¿Cómo regulamos esto? Pues necesitaríamos hacer planes para prevenir el acoso escolar. Pero ya que hablamos de acoso escolar, tenemos que hablar en un sentido más amplio. Tenemos que hablar de convivencia escolar. Porque lo que pasa en los centros es convivir. Y dentro de esa convivencia hay que prevenir que no haya acoso. Pero pasan muchas más cosas que el acoso. Entre otras cosas, tenemos que tener en cuenta qué pasa con el género y qué pasa con la violencia y qué pasa con la violencia de género. ¿Por qué hay niños que están expuestos ahora con 8 años a poder ver porno, por ejemplo? O a poder ver violencia extrema con 7 años, con 8 años, que es la edad media de iniciación ante este tipo de exposiciones. Eso es gravísimo, porque eso luego afecta a la convivencia y afecta a la maduración de esas personas. Entonces, sobre todo eso, para todo eso, seguro que todos estamos de acuerdo que tiene que haber un plan. Y por supuesto tiene que haber un plan en el que de manera específica se tenga en cuenta la salud mental desde un punto de vista justo de los daños para la salud, aparte de estos temas que he dicho. Y para esto hay un aspecto clave. Aparte de los recursos humanos, necesitamos recursos económicos, pero necesitamos que se tenga en cuenta a las personas que están a pie de obra. Porque muchas veces nos encontramos no solamente en el ámbito de la salud mental y no solamente en el ámbito de la educación, que se hacen planos estupendos con un montón de recursos, bueno, con un montón de recursos no siempre, ya me gustaría a mí, pero casi siempre sin tener en cuenta a las familias, a los profesionales, a los expertos, a los que están trabajando y a las que están trabajando. Entonces a veces se hacen unas pérdidas de tiempo y de dinero muy grandes. Entonces, es fundamental que para hacer estos planes se tengan en cuenta al personal docente y también al personal no docente, porque en la educación no solamente trabajamos maestros y maestras y profesores y profesoras, hay otro abanico muy grande de personas que trabajan en el ámbito no docente, que también están en los centros y que también algo tienen que decir. Entonces, súper importante que el diseño de estos planes, aparte de tener una dotación suficiente, sean verdaderamente consensuados y que todo el mundo diga su experiencia, porque seguro que las AFAS y las AMPAs tienen mucho que decir aquí, mucho. Y seguro que los sindicatos tenemos mucho que decir ahí, mucho. Y seguro que la administración también tendrá que decir, porque dirá, oye, tú dime, pero yo también tengo que decir. Entonces, esto es fundamental. Y si queremos ser verdaderamente integradores, también tendremos que tener en cuenta qué dicen las empresas, porque no solamente es en el ámbito público, también tenemos que tener en cuenta qué pasa en la educación concertada y en la educación privada, y habrá que tener en cuenta qué realidad hay ahí de acuerdo a la salud mental, y ese plan tendrá que cubrir todos los ámbitos y tendrá que ser realmente útil para todos los ámbitos. Yendo a una cosa un poco más técnica, pero que es muy importante, también decía mi compañera que hay un alto grado de personas trabajadoras de la enseñanza que estamos de baja, a veces de baja por depresión, pero casualmente no estamos de baja por una enfermedad profesional, porque si yo soy una camarera de piso, hay una relación de enfermedades que se identifican claramente con mi trabajo. Los sanitarios y las sanitarias, cuando ha habido ahora, por desgracia, la epidemia, la pandemia, ha habido una serie de enfermedades que estaban asociadas. Nosotras y nosotros solamente tenemos reconocida como enfermedad profesional los nódulos en la garganta. Entonces, evidentemente que hay un montón de enfermedades que están causadas por nuestra labor profesional. Y eso es un reto al que nos enfrentamos. Y para eso necesitamos, primero, que los sanitarios y las sanitarias que te atienden cuando tú vas y no te encuentras bien, empiecen a tener en cuenta que a lo mejor estás triste porque se ha muerto tu padre. Sí, vale, ese es un duelo que hay que cumplir, no sé qué. A lo mejor estás triste o te encuentras mal porque has roto con tu pareja. Vale, sí, pero a lo mejor es que estás mal
porque tienes una carga excesiva de trabajo, o porque nadie te escucha en tu trabajo, o porque te están presionando mucho, porque no te tienen en cuenta. Y esa organización del trabajo es la que te está causando que tú estés así. Y si esa persona que te está recibiendo no está detectando eso porque no está formada, esa enfermedad no se va a declarar, no se va a registrar, y entonces siempre nos vamos a estar en una especie de espiral en la que todos sabemos que las enfermedades relacionadas con la salud mental tienen un origen laboral en gran medida en el ámbito de la enseñanza, pero cuando tú te vas a las estadísticas no se establece de manera oficial. Eso hay que romperlo. Eso tiene que haber una mesa en la que todos nos sentemos y empecemos a registrar casos, a formar, a hacer protocolos y empezar a identificar eso. Y eso es un reto que tendríamos ahora mismo, y eso es un reto en el que invito a que participemos todos y todas, porque es importante y todos y todas tenemos algo que decir. Entonces necesitaríamos en ese punto una legislación específica dentro de la salud laboral dedicada a la salud mental en este ámbito específico. Eso es importantísimo. Y también es muy importante otra cosa, que es una herramienta de ayuda muy importante, que son los comités de seguridad y salud. Los comités de seguridad y salud en las empresas, en el ámbito público también, son los que el ámbito donde cuando se dan situaciones de riesgos psicosociales y de riesgos para la salud mental y de otro tipo, es ahí donde se puede acudir a hacer una denuncia, se puede hacer una investigación y a partir de ahí solucionar cosas. No en todas las comunidades autónomas hay comités de seguridad y salud. Por suerte, aquí en Canarias eso sí que está desarrollado, va por delante de otras comunidades autónomas, y ahí sí que tenemos una herramienta muy útil para, desde el ámbito laboral y el ámbito sindical, poder empezar a hacer una vía ahí de trabajo. Para terminar con esta parte, cuando decimos que necesitamos recursos humanos y recursos económicos, es que es verdad, es que esto afecta a la salud y esto causa daños para la salud. Yo soy tutora de un grupo de cuarto de la ESO, por ejemplo, y de repente tengo 33 alumnos y veo que hay una chica que no se encuentra bien, que le pasa algo, pero es que tengo otro chico y otra chica y otro chico y otra chica, y tengo un montón de horas y tengo un montón de alumnos. A lo mejor me voy a dar cuenta, pero a lo mejor cuando me dé cuenta de lo que pasa para derivar al departamento de orientación ya va a ser demasiado tarde. Entonces, cuando decimos que necesitamos que las ratios sean más reducidas y que necesitamos más profes, cuando tú reduces las ratios, pues vas a necesitar más profes. Una cosa va con la otra, y eso es dinero. Sabemos que es dinero, pero es que ese dinero también es salud. Cuando decimos que hay que reforzar los equipos de orientación educativa, yo estoy, por ejemplo, en un municipio donde para un instituto de 1000 alumnos hay solamente una orientadora. ¿Una orientadora para 1000 alumnos los puede atender? Pues se puede dejar la piel, pero seguro que hay cosas que están pasando todos los días y que no nos estamos enterando. Es muy importante cuando pedimos que haya más recursos y más dotación, porque eso nos va a permitir detectar, prevenir. Todos los que trabajamos en salud laboral sabemos que la mejor protección de la salud es la prevención. Y si no tenemos recursos, no podemos prevenir. Solamente podemos hacer algo cuando el daño ya está, pero no podemos evitar el daño, que ese sería nuestro objetivo. Entonces, recursos, y no me cansaré de pedirlo, pero de verdad, porque es que eso es la vía para la salvación de muchos chavales y chavalas. Pero bueno, también es verdad que hay cosas que se pueden hacer y que no cuestan dinero y que no se están haciendo. En el día a día de los centros educativos podemos organizarnos en los centros de una manera más saludable, en el que haya una serie de protocolos y que nos dotemos nosotros desde la autonomía de los centros de relaciones más saludables. Que esos protocolos que haya en los centros digan que tiene que haber un reparto de la carga equitativo, que tiene que haber democracia interna en los centros. Cuando decimos lo de que tiene que haber democracia en los centros, no significa que estemos llamando a la revolución bolchevique, significa que todo el mundo pueda tener algo que decir. Es decir, cuando estamos en nuestra familia nos gusta ser escuchados. Cuando estamos en un sitio donde parece que nuestra opinión cuenta, estamos más cómodos y eso hace que lo demos todo.
Eso es la democracia en los centros, que la gente se sienta escuchada, que la gente pueda participar, que tenga algo que decir en las decisiones del centro. Y eso hace que la gente esté a gusto. Cuando la gente está a gusto, hay menos conflictos. Si hay menos conflictos, pues no va a haber acoso, no va a haber tal. Y eso no cuesta dinero, eso es organización. Que no haya una relación jerárquica de tal manera, hombre, evidentemente tiene que haber una organización, pero que no sea algo que aplasta, que acorrale. Todo eso se puede hacer en el día a día de los centros también. Que haya empatía, que haya comunicación. Todo ese tipo de cosas es gratis y es buenísimo que las haya. Y luego, ¿qué más decir? Pues qué más decir que son, para mí quedan 3 puntos muy importantes. ¿Qué les decimos a las familias? Pues a las familias las decimos que necesitamos aliarnos con ellas. ¿Por qué? Porque las familias necesitan tiempo de calidad para estar con sus hijos e hijas. Si no están con sus hijos e hijas, no están ahí para cuando tu hijo se pone a llorar y tiene un problema y te lo quiere contar, ni tampoco si tu hijo o tu hija se ha pasado de la raya y le tienes que decir, oye, no vuelvas a hacer burla a no sé quién, a no sé cuántos, que te está pasando de la raya, que le puedes estar haciendo daño. Podemos ayudar y podemos contribuir a prevenir situaciones de acoso y de agresiones, etcétera, teniendo tiempo. Y si tenemos ese tiempo es porque nuestra empresa nos han dejado conciliar y nos han dado horas. Y si verdaderamente todos queremos proteger a las familias, que creo que eso es una idea transversal, independientemente de la ideología de cada uno, la protección a la familia es una idea transversal, tenemos que permitir que las familias puedan estar horas juntos y juntas. Y eso protege la salud mental de la comunidad educativa. Para hacer eso, no podemos tener a los niños desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en un colegio, con extraescolares y tras extraescolares como si fuera... Eso no se puede. Entonces, eso es una labor sociopolítica en la que las empresas tienen que entender que la empresa también tiene algo que decir en la conciliación, que tiene que pasar algo con los horarios, que la escuela tiene una responsabilidad de la conciliación, pero que es desequilibrado exigirle a la escuela que tenga que tener a los niños de la mañana a la noche y casi de madrugada. Y eso es importantísimo. A los chavales y a las chavalas, ¿qué le tenemos que decir desde las familias, desde el profesorado, desde todos? Que tienen que tener unos hábitos saludables, tanto de alimentación como de ejercicio físico, de actividad física, una relación más saludable con las tecnologías, pero eso no vale con decírselo. Eso tienen que ser planes desde la administración que implementemos en los centros educativos y que en alianza con las ANFAS y las AMPAs, desde las familias, entre todos, les ayudemos a entender que eso es necesario. También tenemos que empezar nosotros poniendo el ejemplo, porque a veces le estamos diciendo a los chavales y a las chavalas que tengan una relación más saludable con el teléfono, mientras que nosotros estamos whatsappeando, pero bueno. Y por último, una cosa que me parece fundamental y que es muy necesaria. Cuando en Comisiones Obreras siempre estamos diciendo que apostamos por los servicios públicos, que parece que lo decimos como venga, otra vez lo mismo, los servicios públicos, no. Es que los servicios públicos son la base de todo esto. Porque imaginad que toda la cadena, esta que he comentado, va bien. Imaginad que yo tengo pocos alumnos, consigo derivarlos, el orientador o la orientadora tiene tiempo para darle cita, no sé qué, y al final estamos concertando la cita con el servicio infanto-juvenil. Y el servicio infanto-juvenil nos dice, la sanidad está saturada, sentimos que se haya intentado suicidar, pues hasta dentro de 3 meses no te podemos ver. Y cuando te veamos, vamos a ver al chaval o a la chavala cada 3 meses otra vez. Pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Necesitamos que haya suficiente personal sanitario, psiquiátricos, psicólogos de todo tipo, trabajadores sociales que también echen una mano ahí, para que esto funcione, porque si no, otra vez, muy buenas intenciones, pero por hacer un trabajo incompleto, se tira todo el trabajo y todo el dinero a la basura. Entonces, cuando estamos hablando de que la sanidad pública y que la enseñanza pública son fundamentales para un país, porque si yo ahora mismo tengo la suerte de tener 50 euros para poder llevarme a mi hija al psicólogo o ir yo, bueno, pues mira, pues si no funciona, no funciona.
lo público, pero puedo ir. Pero ¿y si no tengo yo los 50 euros? ¿Qué pasa? Y una sociedad está más desarrollada y es más humana cuando no deja a nadie atrás. Por eso los servicios públicos son tan importantes, porque tenemos que asegurarnos que quien se quiera pagar algo en la privada y se puede ir a la privada, pues que lo haga. Pero quien no pueda o no quiera, tiene que tener el derecho asegurado de poder tener una atención sanitaria en condiciones en combinación con una educación en condiciones. Por eso es muy importante, insisto, servicios públicos, planes integrales y que nos impliquemos toda la sociedad. Nada más, muchas gracias. Bien dicho. Servicios públicos ¿Qué? de calidad. Sí. No. ¿Qué dirás? El HDMI para conectar. Esto, el HDMI que ha dicho. No sabe lo que ha dicho desde la presión. Te he oído. Igual te se pone aquí. Rafa, ¿va a utilizar tu portátil? Sí. Vale, que luego le vamos a poner el vídeo. Ahora pues lo ponemos. Servicios públicos de calidad. Llega. ¿Llega? Por Dios. No. Ay, Me pongo. Me cambio. ¿Quieres que me cambie, Rafa? Y así te pones aquí. Ven. ¿Qué? Ah, Esto lo puedo hacer también, ¿verdad? Se acabó porque no pensaba que el que importa es el menú. ¿Qué importa? ahora está el tema calificio. De hecho, como la 3 minutos. ¿Le funciona? Funciona. Ah, vale. Rafa, cuando tú termines le vamos a poner el vídeo. ¿Tú lo tienes en tu ordenador? Contrólalo y ya. Bueno, va muy rápido. Tenemos, por lo que se ve, 3 minutos. Así que ya hemos terminado. Más rápido imposible, ¿no? No, voy a intentar ser rápido. Algunas cosas las voy a pasar muy por encima para que las veáis, ¿no? De todas maneras, no digáis que no ha venido bien esto de cambiar, no habéis tenido su momento, sobre todo habéis reído. La verdad que te relaja un poco, ¿no? Bueno, a lo que íbamos. Partimos de un hecho, o sea, es necesario todo el tema de la salud mental, todos lo tenemos muy claro, es algo evidente, nos preocupa a todos, pero hay que enfocarlo desde una perspectiva de los riesgos psicosociales. En el ámbito del trabajo eso es fundamental, porque si no, primero nosotros porque somos una organización sindical y es lo lógico, pero es que además muchos de los problemas están derivados de ahí y posiblemente haya más posibilidad de que haya problemas personales como consecuencia del trabajo que casi a la inversa, diría yo, realmente. Porque el trabajo al final te condiciona mucho, lo necesitas para vivir y todo lo que a ti te afecte en ese sentido te lo lleva a tu casa. Por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Claro, si vemos que son los riesgos psicosociales, pues aquí tenemos lo que sería la definición del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo define, leo textualmente, las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, y esto es fundamental, y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud física, psíquica o social del trabajador. Ahí detrás hay una lista de ejemplos. ¿Esto qué quiere decir? Que los riesgos psicosociales no solamente y no necesariamente se presentan como una manifestación, digamos, mental, también tienen derivadas físicas. Y cuando digo física, me refiero física. Es decir, hay personas que somatizan más los problemas, otras las somatizan menos, hay personas que simplemente le da una contractura y hay personas que le aparecen otro tipo de enfermedades. Yo en estos casos comento, bueno, vosotros ya me lo habéis oído, el caso de una amiga. Ella tiene una capacidad para somatizarlo todo que es increíble. Y le llegaron a detectar un cáncer de mama que como le salió, le desapareció. Y todo es porque
tiene diferentes tipos de problemas, tuvo también tenía la enfermedad de Lyme, tardaron mucho en detectársela, y claro, todos esos problemas yo, pues era como, pues claro, tampoco lo entendía, porque estoy todo el día cansada, pues estoy hecha polvo, era como soy un bicho raro, y al final todo eso te iba afectando, ¿no? Quiero decir esto en el sentido de que todas las cuestiones que nos afecten a nosotros a nivel mental se nos van a manifestar a nivel físico, y por lo tanto eso hay que tenerlo presente. Y cuando hablamos en ese sentido, está claro que generan estrés, pero es que también van a generar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, o sea, una cantidad de enfermedades muy amplia, que no son solamente las meramente mentales, todo viene de ahí, pero se manifiesta de otra forma. Entonces, esto es un tema muy importante que hay que abordarlo, porque cuando hay unas malas condiciones de trabajo, una deficiente organización del trabajo, te van a afectar a ti a nivel personal, no solo psíquico, sino también físico, ¿no? Y esto lo sufren una gran cantidad de trabajadores. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma parte de las condiciones del trabajo, y eso va a influir también en la seguridad, en la salud y la seguridad de los trabajadores. Y todo eso implica también la exposición a lo que son los riesgos psicosociales. Por lo tanto, de alguna manera todo eso hay que evaluarlo, hay que controlarlo y hay que modificarlo. Y ahí es donde, desde luego, las organizaciones sindicales tenemos que entrar. Porque paso previo a poder tratar un tema es saber si existe o no. Por lo tanto, lo primero es detectarlo, evaluarlo, ver qué tipo de riesgos y factores de riesgos psicosociales hay en una empresa determinada, en este caso en un centro educativo. ¿Para qué? Pues para tomar las medidas oportunas, que serán diferentes a las de otro sitio. Por eso tampoco hay una varita, digamos, mágica, ¿no? Porque tiene que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? Y esto hay que hacerlo... Esta mañana comentábamos algo del tema lo comentaba Nani, ¿no? Hay que hacerlo evaluando todos estos problemas, pero yendo a la raíz del problema, realmente, y haciéndolo de una manera seria. No vale cualquier evaluación de riesgos psicosociales, no vale cualquiera. Ahora mismo solamente hay dos validadas, la del Instituto y la de Comisión Obrera, a través de ISTAS. No hay otras. Por mucho que aparezcan, la de ISAS, que es la de Comisión Obrera, está validada incluso a nivel internacional. De hecho, se ha utilizado a nivel europeo para evaluar situaciones de riesgo psicosocial, precisamente en docentes a nivel europeo, hace bastantes años. Por lo tanto, no vale cualquier herramienta. Pero claro, evaluar esos riesgos tiene que estar, como digo, avalado por estudios científicos que digan esto es lo correcto, esto es como hay que hacerlo, y por lo tanto a partir de ahí es donde vamos a partir de ello, ¿no? Ahí tenéis, bueno, que podéis aquí podéis pinchar lo que sería el día para el delegado y la delegada, prevención de la intervención sindical y todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esto no es un problema individual. Por eso planteamos que hay que distinguir entre la salud mental y los riesgos psicosociales. Son dos cosas que están relacionadas, pero no son lo mismo. O sea, salud mental puede venir por otras cuestiones, pero los riesgos psicosociales vienen sí o sí del ámbito laboral, del ámbito del trabajo. Por lo tanto, como esto viene del mundo del trabajo, tenemos que abordarlo, ¿no? Aquí, esto voy a pasar rápido, de hecho que la voy a pasar una detrás de otra, es como un resumen de lo que vamos a ver ahora después, ¿no? Con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, toda una serie de problemas que son los que nos van a ir afectando a nosotros a nivel, digamos, psicosocial. Entonces, toda esta exposición, que no deja de ser nociva, se va identificando como causas relevantes, así, y una de las mayores causas muchas veces de lo que se llama absentismo laboral, que ya lo ha explicado perfectamente Nani, ¿no? Y que es un tema que hay que lidiar mucho con él. O sea, ponerte enfermo no es absentismo, es que estás enfermo. Y en esto casi habría que recordarle a la empresa, y cuando digo empresa me refiero a las administraciones, a las empresas educativas, en el caso de los colegios privados privados concertados, pero también incluso a la empresa de comunicación. En su momento, cuando la COVID estaba en su máximo apogeo, nadie cuestionaba que alguien enfermo fuese a trabajar, nadie lo cuestionaba, porque te veían casi como, en fin, como una arma biológica, por así decirlo. Pues este tío aquí nos va a matar a todos, ¿no? Era así. Y sin embargo hoy hemos vuelto a lo anterior. No, es que tú estás faltando, es que por una gripe, pues por una gripe me puedo morir. Vamos a ver, ayer en Madrid, no sé si habréis oído aquí la noticia o no, creo que ha tenido una cierta relevancia. Ayer en Madrid murió un sanitario porque le pegaron una pata en los testículos. ¿Qué quiero decir con así? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Son cuestiones que nos tienen que preocupar.
Es decir, tú cuando estás enfermo, cuando tienes alguna cosa, tú no puedes ir, porque es que algo que aunque parezca, por eso te mueres, pues sí. Es decir, tú no sabes hasta qué punto eso a ti te va a afectar, o podría incluso afectar a otra persona. Por lo tanto, este tipo de cuestiones hay que descartarlas. No es una cuestión de asentismo, estás enfermo y no puedes ir a trabajar. Y punto, y se ha acabado. Y no hay tampoco mayor, no habría que darle mucha más vuelta de hoja. Y aquí se incluye todo, todo lo que tengan que ver, enfermedades cardiovasculares, las depresiones, todo lo que se va generando por ahí, ¿no? Dentro del colocar el sector educativo, ya lo habíamos comentado un poco esta mañana, pero tener en cuenta lo siguiente. Nosotros hace años hicimos un estudio del área pública de Comisión Obrera, de lo que eran los servicios a la ciudadanía, todas las administraciones públicas, sanidad y educación. Y ahí detectamos que la anterior crisis, la crisis financiera del 2008, todos estos problemas ya estaban ahí presentes. Es decir, hubo una cantidad de recortes, sobre todo como consecuencia de las políticas de recortes del Partido Popular, que afectaron directamente a los trabajadores. ¿En qué sentido? Pues que redujeron las plantillas. Menos plantilla, misma o mayor cantidad de trabajo, suponía una mayor carga individual de trabajo por cada uno de los trabajadores. Esa sobrecarga de trabajo generaba más tensión y más estrés. Si a eso le añades más horas de trabajo, pues evidentemente eso supuso de una manera muy clara una repercusión en la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la administración pública, pero si lo aplicamos a cualquier empresa sería exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, todo eso que nos ha ido afectando, que estaba claro, ahora afortunadamente con la COVID, un poco como que se ha puesto encima de la mesa, la gente lo ve, ha tenido mucho que ver también que como esto ha afectado mucho a los adolescentes, y claro, llevamos la cabeza que los adolescentes ahora se sientan más solos, que piensen más en el suicidio, que de hecho se suiciden más, pues todo eso como que nos preocupa más, porque a fin de cuentas son nuestros hijos y nuestras hijas, y un poco nos fijamos más en ese tema. Pero es una realidad, y por lo tanto todo esto tiene que ver sí o sí con las condiciones de trabajo, que como es lógico hay que abordarlas. Por otro lado, todo ese incremento de exigencias que se plantean en todos los sentidos, pues evidentemente te van afectando. ¿Exigencias en qué sentido? Pues se aprueba una nueva ley, que me parece muy bien, ¿no? Y de hecho en este caso era necesaria. Pero tú no puedes aprobar una nueva ley sin dar un tiempo, un margen, para que la gente sepa lo que tiene esa nueva ley, cómo tienes que tú aplicarla en el aula. Nos quedamos muchas veces en la burocratización. El tema no es ya que te pidan o no te pidan un papel. A veces te están pidiendo el mismo papel por triplicado. Cosas que no tienen sentido, o cosas ridículas, que te dan papeles que la administración tiene y que tengas que estar presentándolo una y otra vez. Yo no sé ahora, cuando yo era interino, cada vez que me hacían un contrato, bueno, en Madrid hay 5, digamos, áreas de direcciones territoriales, ¿no? Como si fueran 5 provincias, para entendernos, ¿no? Y cada una tiene, digamos, su autonomía. Puedo llegar a entender que si yo me voy a una, por ejemplo, a Madrid Capital, me pidan el título, me pidan la nota y todos los papeles, vale, una vez. Lo que no tiene sentido es que a mí me contrate Madrid Capital, me echen como interino, 3 días después me llamen, también de Madrid Capital, y me vuelvan a pedir los mismos papeles. O sea, algo absurdo, ¿no? Todo eso, si lo trasladamos al día a día, pues supone una sobrecarga de trabajo, que hay que abordarla. Aparte de, te meten nuevos conceptos, nueva terminología, no te explican ni qué significa ni cómo la tienes que aplicar. Eso te genera un estrés y una carga de trabajo mucho mayor, que por lo tanto hay que abordarla, ¿no? Si a todo eso le añadimos situaciones que hemos vivido a lo largo del tiempo, la verdad que afortunadamente últimamente no ha sido así, ¿no? De ajuste de plantilla, congelaciones salariales, la reducción de la plantilla, en algunos casos las interinidades. Todo eso te genera también estrés. Y una cuestión muy importante también es la consideración social. No puede ser que tú estés trabajando y te traten con la punta del pie. Lo que no tiene sentido es que las presidentas de comunidades autónomas, yo qué sé, una presidenta que confunde al premio Nobel José Saramago con Saramago, luego cuestione la capacidad intelectual de los docentes de la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de Esperanza Aguirre. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Todo eso, evidentemente, va en detrimento tuyo. ¿Cómo quieres que un padre, cuando se ponga enfrente tuyo, te valore de manera positiva? Te va a ver como un inepto. Esa es la realidad. Por lo tanto, esa consideración social es muy importante. Nosotros aquí hablamos de PISA continuamente. Y todo, hostia, ¿qué más nos va en PISA? Como si fuera realmente PISA la panacea. Lo que pasa es que no debe ser una estupidez. Porque es simplemente preparar a las personas, en este caso a los alumnos y las alumnas, de una edad determinada para que superen una prueba. Que puedes prepararlos para que superen la prueba. Pero aprenden no. ¿Han superado la prueba? Sí. Pero han aprendido no. Porque son dos cosas distintas. El conocimiento no tiene absolutamente nada que ver con las titulaciones que tú tengas y con una prueba que tú hagas en PISA. Puedes estar ese día inspirado. Te puedes haber copiado. Porque te puedes copiar en un momento dado si quieres. Hay infinidad de cuestiones
con respecto a eso. Pero al margen de todas estas consideraciones, hay algo fundamental. Lo que sí que está claro es que todos los países que siempre vemos encabezando el ranking son países en los que la profesión docente está muy valorada. Y da igual otros conceptos. Antes era mucho los países nórdicos, pensábamos en Finlandia, con una ratio mucho más baja. Japón, por ejemplo, que además Cookie El primero. lo sabe, porque aparece en el Eurobarómetro. Muchos de los parámetros que se han analizado están encabezándolo. Y la gente tiene muy buena consideración social del docente y la docente. ¿Y eso qué implica? Pues también mejorar resultados. Porque no es lo mismo ir al trabajo sabiendo que a ti te valoran, que valoran tu trabajo, lo que tú estás haciendo, la función social que tú cumples, a lo contrario, ¿no? Que te estén menospreciando y te estén ridiculizando. Además, no solo desde las esferas políticas, sino desde los medios de comunicación que le dan pábulo a todo eso, que no se nos puede olvidar. O sea, aquí no es solamente la Esperanza Aguirre que lo dice, es también todos aquellos medios que publican eso, son tan responsables como ella, ¿no? Porque aquí tan responsable es el que lo dice como el vocero. Sí, voy rápido. Y luego la pasada pandemia lo mismo, ¿no? Entonces, para ir ya terminando rápido, hay una serie de riesgos psicosociales, los vais a tener pronto, y bueno, vamos viéndolos muy rápido y viendo qué estrategia un poco podíamos llevar a cabo. Por un lado, hay un riesgo que son las altas exigencias. ¿Eso qué implica? Pues trabajar muy rápido, como estoy yendo yo aquí a Matacaballo, ¿no? Con distribución irregular del trabajo. Todo eso, esas exigencias psicológicas que también te afectan. Tienes que leerte este libro, y estamos hablando del Quijote, los 2 tomos, y tienes 2 días para leértelo. Pero vamos, voy a leer el Quijote en 2 días. Eso sería algo absurdo. Entonces, no puedes pedir algo que está por encima de mis capacidades. Entonces, todo eso, cuando te lo exigen, te genera estrés, ¿no? Y te genera, digamos, muchos tipos de problemas. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que el trabajo se tiene que adaptar a la lógica, o sea, sin falta de descanso. Todos sabemos que una reunión de más de 2 horas, como por ejemplo esta, es decir, ellos antes lo han tenido más fácil, eran los primeros prestabais atención, ahora a mí no, como soy el último, pues claro, da igual casi lo que diga, ¿no? Entonces, eso tiene que ser razonable, todas esas cuestiones hay que tenerlo en cuenta. ¿Las sabemos? Pues vamos a aplicarlas. O sea, no pidamos imposible, ¿no? Por otro lado, esto un poco era para amenizar, si hubieran ido más lentos, pero bueno. Por otro lado, otro riesgo, es decir, la falta de influencia, de desarrollo, el hecho de exigencia psicológica, emocional en el trabajo, que eso nos afecta mucho a nosotros, porque no es cuestión de que tú te sientes como yo estoy ahora dentro de un ordenador y me pongo a escribir. Hombre, igual el ordenador tiene sentimientos, que no lo creo, ¿no? Lo digo por lo de la inteligencia artificial, pero bueno, vete tú a saber. Pero si estás en clase con alumnos y alumnas, sí, porque tienen sus problemas. Y lo mismo que tú, te llevas tus problemas de casa al trabajo y del trabajo a casa, a ellos les pasa exactamente igual. Si ellos llegan a esa mañana y están muertos de sueño, puedes pensar, estuve hasta las 3 viendo una serie de Netflix, no pensando muy mal. O es que sus padres estuvieron discutiendo y peleándose hasta las tantas, o su padre y su madre, porque viven con así su familia monoparental, y llegó tarde porque tuvo un problema en el trabajo y estaba solo y tenía miedo. Es decir, no lo sabemos, pero se lo lleva al centro escolar. Y por lo tanto todo eso nos repercute, estamos tratando con personas, te pones, empatizas con ellos y es lógico que todo eso te afecte, ¿no? Por lo tanto, todo eso también digamos que genera problemas, ¿no? Aparte de lo que hemos dicho, todas esas cansas compensaciones, la baja autoestima que todo esto nos va generando, cuando ves porque se te falta el respeto, que no tienen en cuenta tu opinión, por ejemplo, en el equipo directivo, aunque sean cosas más que evidentes. Entonces, todo esto hay que tener claro que no se puede eliminar. Que yo no puedo eliminar ni evitar que venga un alumno con sus problemas de casa, pero hay que intentar relativizarlo, buscar pautas, mecanismos para dar salida a eso. Si ese chaval vemos que tiene un problema, para que establecer los causas, los mecanismos, que también implica recursos humanos y por lo tanto recursos económicos, para que ese chaval o esa chavala pueda ser atendido, ¿no? Entonces, todo esto tiene, digamos, un poco salida. Voy rápido, pero como lo vaya a tener, pues no pasa nada, ¿no? Luego, la falta de previsibilidad. Lo que no puede ser es que tú no sepas a qué atenerte. O sea, que tú llegas, por ejemplo, al centro escolar, entres, yo qué sé, a las 8:30 o a las 9, y a las 10 te digan un correo y es que hace media hora que me tenías que haber entregado eso. Pero si yo no lo sabía, ¿cómo te voy a entregar algo que no sabía? Entonces, las cosas tienen que estar pautadas, marcadas, con una lógica. No vale que tú me mandes a mí, que eso es una cuestión que hay que abordar, todo el tema de la desconexión, que ya salió un poco antes. Lo que no vale es que tú a mí me mandes un correo un sábado a las 7 de la tarde y me pidas que te haga algo. Pero en todos los sentidos, O sea, una cosa es que yo mande un correo y otra cosa es que yo espere que tú lo recibas y que tú lo atiendas. Para eso hay unas horas determinadas y se ha acabado. Pero por nuestra parte, por parte de la familia, por parte del equipo directivo, por parte de la administración y por parte de todos. Porque una cosa es que esto nos facilite el trabajo y sea una herramienta, a que seamos esclavos de esto. O
son cuestiones bastante diferentes, ¿no? Eso incluye las redes sociales y todo. Entonces, aquí es importante fomentar la comunicación entre el externo y el interno, ¿no? Dentro de los propios centros educativos, con los padres y demás, en fin, para que todo se haga con tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Luego también el tema del liderazgo es muy importante, algo creo que ha comentado también Nani, ¿no? Eso es fundamental, porque hay muchos tipos de liderazgo. Y por eso nos encontramos que hay centros educativos donde los equipos directivos fomentan, promueven un liderazgo, una manera de dirigir el centro más participativa, más democrática, donde la gente se siente implicada y van más a gusto a trabajar. Sin embargo, si tú vas en un centro en el que te están machacando, pues evidentemente no vas a querer ni siquiera ir al centro. Por lo tanto, eso también es muy importante. Y es más, aquí las administraciones tienen la obligación no solo de pedirte un cursito en el que, como pretenden por ejemplo en Madrid, que el director sea una especie de gerente, sino que a ti te formen para liderar, pero de manera que tú generes un buen ambiente de trabajo, que seas capaz de generar un buen equipo, que saque adelante el centro y los proyectos que te pretendan, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no? Entonces, las jornadas tienen que estar, digamos, tienen que ser lógicas, tienen que flexibilizarse en ese sentido, sí. Hay que tener en cuenta un poco la situación de cada una de las personas, fomentar todo lo que tenga que ver con el trabajo cooperativo, porque claro, es una manera de abordar las cosas, ¿no? Y por último, ahí también genera, o penúltimo, ¿no? Inseguridad sobre el futuro. ¿Por qué? Porque sobre el caso del interino se nota mucho, pues tú tienes que saber un poco tu futuro, ¿a qué te vas a tener? Voy a estar aquí, voy a estar en otro sitio, entonces hay que normalizarlo. Si no puede ser la situación que ha habido y que sigue habiendo en este país, con unas tasas de interinidad muy grande, porque claro, luego aquí nos damos cuenta las cosas como las mezclamos. Nos lamentamos que en este país las familias tienen pocos hijos, pero ¿cómo va a tener pocos hijos si tú no tienes un puesto de trabajo garantizado? Si tú no sabes dónde vas a estar mañana, ¿qué familia creas tú si tú no sabes dónde vas a vivir dentro de 3 días? Si todas esas cosas hay que garantizarlas. Aquí no vale cuestionar una cosa y no mirar el global. No podemos pretender que tengamos hijos cuando a la clase trabajadora en este país le estamos haciendo a veces trabajar hasta 12 horas al día. Que te pueden encontrar alumnos a las 7 o las 8 de la tarde en Madrid, en el metro solo. Digo en Madrid porque es lo que más conozco, ¿no? Porque aunque por mi acento veis que no soy de Madrid, pero yo trabajo y vivo en Madrid, ¿no? Entonces, no puede ser que te lo encuentres ahora que están solos porque sus padres se fueron a las 8 a trabajar y no llegan hasta las 8 o las 9 de la noche a trabajar a casa. Eso es inadmisible como sociedad, ni más ni menos. Eso no quita que haya, sí, un médico, tiene que haber médicos todas las horas, pero todo eso hay que ordenarlo. De manera que pueda haber una buena conciliación familiar, y tiene esto mucho que ver con la última parte, ¿no? Con precisamente todas esas exigencias del trabajo. Y digo esto porque aquí hay lo que es la doble presencia, que es un riesgo añadido en el caso de la mujer, que teniendo en cuenta que la docente es una profesión muy feminizada, esto hay que tenerlo en cuenta, porque genera muchas situaciones de estrés, muchos problemas y demás. Claro, hay que verlo así y ver esta realidad. Por lo tanto, todo esto hay que abordarlo, ¿no? Y hay que buscar salidas, y aquí la administración es esencial, en ese sentido, que ponga los medios necesarios, que articule las medidas también normativas que permitan todo esto. Daos cuenta, y con esto termino, la incongruencia que había, por lo menos de luego en Madrid. Tú eras docente, y tú, si tenías que hablar con un padre o una madre, lo citabas, como es lógico, a las 11, a las 12, en tu hora de atención a padres, lo normal. Pero si a ti te citaba el tutor o la tutora de tu hijo o tu hija, no podía, ahora sí, pero durante muchos años no podía justificarlo. Eso sí que consideraba una falta no justificada. Que manda narices. O sea, que tú como docente no puedas hacer eso, ¿no? Por lo tanto, todo este tipo de cuestiones hay que abordarlas, ¿no? De una manera, digamos, global. Y las administraciones, en ese sentido, pues claro, tienen que invertir en recursos humanos, y eso implica dinero, por supuesto. Pero que no se nos olvide, con esto termino, que aquí estamos hablando de dos cuestiones. Estamos hablando de la enseñanza, que es esencial para un país, y estamos hablando de la clase trabajadora, que los riesgos psicosociales que nos afecten a nosotros, la salud mental que tengamos nosotros, también va a afectar a toda la comunidad educativa. Por lo tanto, un tema esencial, ¿no? Y no sé si me he pasado mucho de tiempo. ¿Cuánto llevo? ¿Lo habéis contado? 3 minutos y medio. Lo he bordado, ¿eh? Los 2 minutos, 15 minutos, pero bueno. Y ahora... no, sí, si lo tengo aquí. Le comento yo lo de vídeo. Mirad, antes os comentaba que a nivel internacional la preocupación es compartida por muchos países. Precisamente por eso se ha hecho el barómetro. Porque el problema de la salud mental está presente en muchos países europeos, ¿bien? Y fuera de Europa. La Internacional de la Educación y su secretario general, que se llama David Edwards, ha grabado un vídeo dedicado
a los compañeros y compañeras de FECO. Y diréis, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este señor tiene la interlocución con Naciones Unidas, porque al igual que aquí, mi compañero José Ramón tiene la interlocución con la directora general de la Consejería Canaria, este señor que representa a 400 sindicatos del mundo se reúne, como yo digo, con los grandes jefes del planeta. Y los grandes jefes del planeta están en Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas da la casualidad de que en el 2015, usted está buscando el vídeo, ¿verdad, señor Sí. Rafa? Bien. Lo tenía por aquí, pero... Por eso es que como yo... ha cambiado la resolución, pues no lo veía ahí bien. Bueno, yo sigo con el directo. Este señor digo que tiene interlocución con Naciones Unidas. Y vosotros sabéis que en Naciones Unidas, donde se reúnen los ministros y los gobernantes de todos los países, en el 2015 se fijaron unos objetivos. ¿Los objetivos de desarrollo? Muy bien, los objetivos de desarrollo sostenible. Los famosos 17 objetivos. Dentro de los 17 objetivos hay uno que habla de salud y de bienestar, que es el objetivo número 3. Porque uno de los objetivos era acabar con el hambre en el mundo, otro es acabar con la pobreza, otro lo tenemos muy reciente, el 8 de marzo, que va a ser la igualdad de género, otro es la educación de calidad para todos y para todas, esa educación inclusiva que comentaba Pablo y que aparece en todos los papeles del mundo, que es el objetivo número 4, pero hay otro que es el objetivo... Y hay otro que es el objetivo número 3. Entonces, David, desde la internacional, se está presionando porque sabéis que las normativas, tanto en el marco europeo, directivas que recaen en la mejora de nuestras condiciones laborales como docentes, y en foros internacionales se cuecen. Se cuecen entre los ministros y los gobernantes documentos que a nosotros nos afectan. La presión de todos conseguirá que el año que viene, que es el 10 de octubre, Día de la Salud Mental, pues a lo mejor con la fuerza y con la alianza de todos se consiguen avances. Bueno, pues les presento a David Edwards. David, aquí tienen los compañeros de Canarias. Compañeras y compañeros de FECO, ¿Se oye o no? saludos solidarios de parte de la Internacional de la Educación. Les habla David Edwards. Y es un honor dirigirme a ustedes con ocasión de la jornada que están realizando sobre la salud mental del personal de la educación. El bienestar del personal educativo es un tema de preocupación para sus colegas en todo el mundo. Por eso, desde la Internacional de la Educación decidimos participar en una investigación a nivel mundial para entender cómo las condiciones laborales y el entorno de trabajo en el ámbito educativo impactan en la salud. Impactan en la salud. Eso es la comisión. Oh. Tenemos un cargo de lectura. Cuando tengáis firmado el pacto de la salud mental en Canarias, invitamos a David Edwards, que él estará encantado de venir. Porque yo sé que algo se va a hacer en Canarias. ¿Lo trae? Sí, además, sí. Bueno, por cierto, os va a comentar que en el Congreso Último Mundial que se hizo en Bangkok se presentó una resolución. Tenemos el próximo Congreso Cómo Mundial... las condiciones laborales y el entorno de trabajo en el ámbito educativo impactan en la salud física y mental de sus profesionales. Esta investigación, el iBest 2023, Barómetro. recoge los testimonios de 26.000 docentes y personal de apoyo educativo en 11 países, entre ellos España. Los resultados son preocupantes. El personal de la educación se enfrenta a desafíos y presiones que impactan negativamente en su salud física y mental. Estatua. No lo carga, Cuando está chicos no cargando jugábamos, lentamente. no carga bien. ¿Carga? Cuando dice iBest es el barómetro, que es que son las siglas. Bueno, de todas maneras... España. Los resultados son preocupantes. El personal de la educación se enfrenta a desafíos y presiones que impactan negativamente en su salud física y mental. La escasa valorización social, una carga de trabajo excesiva y el alto nivel de estrés generan agotamiento y desaliento. Además, hay un aumento alarmante de la violencia en los centros educativos.
Los problemas de salud psicológica también han aumentado. Joder. Me lo voy a descargar. Eso es por la conexión, ¿no?, de la red, no por internet. Decía que el Congreso Mundial del 2019 en Bangkok aprobó una resolución a nivel mundial sobre la importancia de trabajar la salud mental en los centros. A final de este año, del año que viene, Centros educativos. Los problemas de salud psicológica también han aumentado y los sistemas de apoyo son insuficientes. Compañeros, el entorno y las condiciones de trabajo de docentes y personal de apoyo educativo impactan directamente en la calidad de la educación. Abordar estos temas es esencial, no solo para el bienestar del personal educativo, sino para... Joder. no sé si hablar o no. Siempre No, que es puedes que- hablar, habla. Va cargando, pero va más rápido el vídeo que lo que carga. Este año, en julio, volvemos a tener un Congreso Mundial y desde FECO vamos a presentar otra vez la resolución. Una resolución sobre salud mental, pero centrándonos en los riesgos psicosociales. Y posiblemente se apruebe, porque en las resoluciones no vamos a decir nada raro. Pero es verdad que es un tema que está apareciendo, como digo, cada vez más en muchos países y en grupos de trabajo que se tienen a nivel europeo, ¿eh? Nada, sí. Bueno, temas es esencial, no solo para el bienestar del personal educativo, sino para poder garantizar el derecho a la educación. Como sindicatos lo sabemos, y venimos trabajando en este ámbito desde hace tiempo. El Congreso Mundial de la Internacional de la Educación adoptó en 2019 una resolución sobre salud mental del personal educativo. Joder, que descanse un poco. no se os va a olvidar de David Edwards. O te lo mande o ya lo grabaré yo. Porque el otro día no tuve. Bueno, si queréis, de todas maneras, lo dejamos y abrimos el vídeo. Bueno, el vídeo se lo quiere enseñar al consejero. Podemos decirle a David que lo personalice, que diga señor consejero de Canarias. Donde se establecen directrices claras y compromisos firmes para alcanzar un entorno laboral saludable para cada profesional de la educación. Sabemos que existe la necesidad urgente de planificar y implementar políticas laborales centradas en mejorar la salud y el bienestar del personal educativo como un aspecto crítico de la seguridad y salud en el trabajo. Pues ya está, ya lo damos ya por concluido. Lo dejamos, David. David, gracias, David. We love you. Bueno, Bueno, a ver, vamos concluyendo lo que es la intervención de los miembros de la mesa y vamos a pasar un poco a preguntas y demás que ustedes nos quieran hacer o le quieran hacer a cualquiera de ellos. Yo sí que quería concluir un poco globalizando lo que se ha dicho, y es que cuando hablamos de salud mental estamos hablando en el ámbito educativo de condiciones laborales, de carga de trabajo excesiva, de burocratización, de reconocimiento social, de promoción laboral, de protección de la salud psicológica y jurídica, de atención emocional al alumnado de 0 a 6 años. Estamos hablando del apoyo y formación a las familias, también al personal educativo. Estamos hablando de planes de salud mental con apoyo económico y de recursos humanos que sean reales. Estamos hablando de la desconexión digital necesaria también, y bueno, y desde luego no dejar nunca a las personas afectadas por cualquier problema de salud mental solo o sin tratamiento. Tienen que estar siempre acompañados y tienen que tener el tratamiento más eficaz posible. Entonces, básicamente estamos hablando de un sinfín de cuestiones que tenemos que abordar entre todos. No es hablar de la salud mental, es que son muchas cosas de las que tenemos que hablar para poder corregir y para poder salvar y tener una salud mental adecuada, correcta, sin sobresalto.
que la gente sea feliz, y para eso necesitamos tener en cuenta muchas consideraciones, ¿vale? A David Edwards, que lo conocimos en Bruselas. Y es verdad, tú lo conoces. Es una persona muy cercana y Sí. la verdad que con una cabeza privilegiada. Y un compromiso y una Y un militancia compromiso, también. sí, un compromiso por la educación tremendo. Entonces, Sí. es una persona que efectivamente, si Canarias tiene un plan de salud mental en el ámbito docente, pues como dice Cookie, estamos abiertísimos a que venga precisamente a celebrar, Sí, sí, a sí. celebrarlo con nosotros, porque lo vendrá a celebrar. Sí, de verdad. Tú eres a ella no le cuesta nada. ¿Vale? Y es verdad. Entonces, bueno, dicho, Un avión de Bruselas. dicho esto, le agradezco a los compañeros que bueno, conseguí pescarlos ayer y me los traje a todos anoche para acá. Sí. Pero bueno, que en fin, que están bueno, sus intervenciones tanto esta mañana y bueno, y esta tarde aquí, esta mañana en rueda de prensa, en el propio sindicato en el interno y ahora pues aquí en la jornada, pues nos han dejado muchos datos, sobre todo importantes, nos han dejado mucho conocimiento también importante, una formación para todos nosotros dentro del activo de comisiones obreras importantísimo para poderlo trasladar luego en nuestra acción sindical, para poderlo trasladar a los estamentos e intentar hacer el plan o el mejor plan de salud mental que podamos desarrollar aquí en Canarias. Ya había hablado con algunos de ustedes para empezar a trabajar en estas cosas y bueno, pues efectivamente estamos disponibles y dispuestos a que eso sea una realidad en breve. Yo me callo también ya, les cedo la palabra a ustedes, preguntas, dudas, todo lo que consideren que quieren hablar sobre esto, pues tenemos un ratito amplio, así que no hay ningún problema.